Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Foro Maestros. Mi nombre es Fernando Benítez y el día de hoy vamos a tener un invitado que considero experto del tema. Vamos a platicar sobre la ansiedad, el estrés, la depresión que nos incluye a todos los hombres y cómo podemos manejarla o por qué no podemos manejarla. Demos la bienvenida a, que considero yo, un gran amigo, Héctor Aro Cabrero. ¿Cómo estás, amigo? Excelente, muy bien. De la mano, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, con un gusto y un privilegio de estar aquí. Te digo que soy fan de tu proyecto desde el inicio. Y gracias, amigo. Haber estado aquí como colaboradores. Para mí, todo una meta. Muchas gracias por estar y ser parte del proyecto. Les quiero dar un poco de introducción respecto a Héctor, a Filo, mejor conocido por Filo en los otros mundos. Él es un gran amigo que nos conocimos en una asociación civil que se llama Creando Héroes, en el cual apoyamos a grupos vulnerables de diferentes cuestiones. Y Héctor siempre ha sido una persona que fuiste de los líderes, de los que llevaban el proyecto, de los que buscaban, de los que se metían a ensuciarse las manos de verdad para ayudar a las personas. Y para mí era algo nuevo eso, la verdad, y me gustó involucrarme con ese tipo de personas. Y qué bueno que la amistad sigue, aunque no nos frecuentamos tanto. También con tu hermana Isa, un saludo a Isa, también está invitada Isa cuando guste. Ahí tiene varios proyectos que creo que van a ser muy importantes platicarlos aquí. Pero regresando a la cuestión de Filo, siempre tenías esta parte estructurada de ayudar a los demás. Sé que eres licenciado en psicología. ¿Tienes maestría en psicología o no si es psicología tal cual? La maestría es en salud pública. Salud pública. Y eres doctorante en ciencias ambientales. En este caso nos vamos a enfocar en la maestría porque es la cuestión del foro, pero también si quieres platicamos del doctorante. Esta cuestión de la psicología, ¿en qué momento te empieza a involucrar a tu persona, por así decirlo? Yo podría decirte que creo que hay 3 momentos importantes. Cuando la quería empezar a estudiar, cuando verdaderamente me di cuenta que escuchar era una de mis habilidades, y cuando preguntaban, ¿no?, ¿cuál pudiera ser la mejor área para desarrollarme? Me dijeron, elige algo en lo que seas bueno, pero que además te guste. Claro. Y esta posibilidad, porque pues el trabajo al final del día siempre es trabajo y es pesado, entonces, ¿no? Haz algo al que te guste. Que también te guste, ¿me explico? En algo que seas bueno para que puedas hacerlo bien o lo puedas hacer pronto, pero en algo que también te guste para que puedas dedicar el resto de tu vida a lo demás. Entonces, yo era de esa clase de personas que decía, es que soy muy bueno dando consejos, ¿no? Hasta que ya estudias la carrera y te das cuenta que no tiene nada que ver con la capacidad para aconsejar. Y yo estaba muy convencido del trabajo con personas con necesidades educativas especiales. Órale. Con sordos, con ciegos, etcétera, con personas que tenían algún déficit cognitivo, hasta que entré al último año de la carrera y tuve que hacer la tesis en medicina sobre exposición a neurotóxicos y coeficiente intelectual, y al mismo tiempo estuve haciendo mis prácticas profesionales en el psiquiátrico. Entonces, trabajar con este tipo de pacientes cambió muchísimo mi manera de ver la carrera, muchísimo mi contexto de cómo creía yo que la psicología funcionaba, porque tuve la oportunidad de hacer la tesis en la Facultad de Medicina y era trabajar precisamente con poblaciones vulnerables. Y yo iba con una psicología que decía, es que pues hay gente que puede dar toda una terapia, toda una vida en terapia y pues es normal, está bien, se puede. Y acá me decían, no, tú solo vas a ir a esa comunidad 3 veces. O sea, tienes que buscarnos algo que ya funcione, que esté probado científicamente que funciona, que puedas llevar a esas comunidades 3 veces y puedas evaluar antes y después y decirnos que hubo algo. Okay. Porque si no, o sea, no va a haber dinero. Hay muchas comunidades en México que no van a tener acceso a un psicólogo, incluso zonas de la ciudad de San Luis que no tienen acceso a un psicólogo, y personas que quizás no tienen el recurso económico. Aquí, esta parte interesante que se modeló en la maestría, y es que me di cuenta que la salud mental no es una prioridad. Un derecho
público. No tenemos todos acceso a ella. Tienes razón. No tenemos acceso ni a psicólogos, ni a psiquiatras. Hay muy pocos en todos los centros de salud pública. Y la verdad es que son cosas que vamos a enfrentar de manera cotidiana todos. Sí, incluyendo todos. Sin importar qué tan buena haya sido mi juventud, mi infancia, mi adolescencia, todos podemos tener una dificultad en nuestra salud mental porque no es permanente, es como nuestra salud física. Cambia constantemente de acuerdo a los eventos que estamos viviendo, al clima, a la alimentación, a la presión social, a las transformaciones que está viviendo el país. Y cualquiera puede tener en algún momento síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés. A partir de ahí, que fue mi último cambio en esta perspectiva psicológica, ya no como meterme en la idea del trauma en la infancia, sino decir, híjole, es un problema de salud pública a nivel mundial, es un problema de salud pública en México. No hay estudios en población abierta sobre este fenómeno. Lo más cercano es una encuesta en el 2020 sobre una encuesta nacional sobre el suicidio en INEGI, que propone que en el 2020 se suicidaron 8,700 personas en el país, que es un dato relativamente subestimado, porque hay muchos otros comportamientos que no entran dentro de esto, como las situaciones del alcoholismo, las situaciones de la drogadicción, la sobredosis. Me explico que también son formas en las que de alguna manera nos estamos haciendo daño. Y de esta cantidad es que rescatamos que el 45% tenían entre 15 y 25 años, que no los está persiguiendo el SAT, con todo el respeto a esa generación. Te explico. O sea, que no haya tantos obstáculos, por así decirlo. Claro que tienen sus retos y sus implicaciones, claro. Y la salud mental es un fenómeno que nos afecta a cualquiera. No vamos a menospreciar eso, pero son los datos duros en un México que todavía apenas estaba enfrentando la pandemia. Y si ya para el resto de los países iba a haber un incremento en la sintomatología de depresión, de suicidios, de ansiedad, de crisis de pánico, de estrés, de burnout laboral, ahora, gracias a todas estas situaciones, nos damos cuenta que es un problema de salud pública real. E incluso el ir con el psiquiatra o el ir con el psicólogo ya te pueden expedir ellos un justificante. Ya hay una línea de la vida en donde las personas pueden marcar 24/7 para tener acceso a este mecanismo que puede salvar vidas. Y quizás ya empezamos a entender un poquito la relación entre la psicología y la psiquiatría, que no son lo mismo, que para la psiquiatría son los años de medicina, más la especialidad en la farmacología, por supuesto en las cuestiones cognitivas de los pacientes, y los psicólogos, que hay de muchos tipos, educativos, sociales, laborales, pero los clínicos que se tienen que especializar en alguna área de la psicología y algunas técnicas terapéuticas, pero no todas tienen un papel que te dijera yo. No todas están hechas para atender un problema de salud mental real o biológico, como pudiera ser una depresión, una ansiedad, un estrés. Eso está interesante. Y en lo personal, digo, ahorita que entraste a ese punto, yo no defino muy bien lo que es psicología con psiquiatría, porque sé que las psiquiatrías ya cuando tienes que tomar este tipo de medicamentos, porque ya es un tema que sí tiene que llevar la cuestión mental, medicamento, pero la psicología pues sí es esta parte de a lo mejor terapias, de actividades que es una cuestión, por así decirlo, preventiva a la psiquiatría, se podría decir. En el mejor de los casos, y qué bueno que lo mencionaste así, porque pocas veces se toma un enfoque de la psicología desde las áreas preventivas, desde los enfoques para precisamente gestar una salud mental integral. Casi siempre los psicólogos se esperan a que ya el paciente tenga el trauma, ¿no? Y que ya tenga años, ¿no?, gestándose para poderlo identificar, y no. Efectivamente, hay muchas áreas de la psicología. Desafortunadamente, a pesar de que varias de estas áreas se consideran clínicas, en realidad no están hechas para trabajar una enfermedad mental. La que yo practico en particular se llama cognitivo-conductual y va muy de la mano con la calidad de nuestros pensamientos, mucho con la calidad de lo que nosotros sí podemos controlar, mover, generar, cambiar de perspectiva, y sobre enfoques mucho más integrales
Pero es interesante porque sí, efectivamente, este enfoque de la psicología de la salud tiene apenas unos 15 años en el mundo y este es un enfoque preventivo y propone que nuestra salud mental no es un continuum perfecto. Casi todas las demás áreas de la psicología consideran que si se cometieron ciertos errores en tu pasado, entonces tú tienes un trauma, entonces tú tienes un problema y ese problema te va a perseguir en patrones de conducta el resto de tu vida. No, acá no. Acá no consideramos tampoco que tus papás hayan hecho todo lo posible para que tengas un problema de salud mental. Porque aunque tus papás hayan hecho todo lo posible porque no lo tengas, es probable que lo vayas a tener, ¿sabes? O sea, no va esta parte en la que se destina a las personas a repetir de alguna manera patrones de conducta o seguir estructuras de personalidad. No, acá nos vamos a este enfoque donde la persona es un conjunto de posibilidades, no tiene por qué definirse, ningún evento en su vida tiene por qué arrastrarlo para siempre ni condenarlo a vivir o a repetir ciertas circunstancias. Por ejemplo, un rompimiento amoroso. Que es lo más frecuente, por así decirlo, ¿no? Y que todos los que hemos experimentado rompimiento amoroso sabemos lo que es tener una enfermedad mental. En primera, porque bueno, cuando estamos enamorados, segregamos estas sustancias de la felicidad a tope, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Entonces, con la oxitocina, que es esta parte de la empatía, sí, a mí no me gustan los corridos tumbados, pero ella sí, entonces el exceso de oxitocina me dice, ay, ándale. Unas 5 canciones, vamos a escucharlas. Si a mí no me gustan, no sé, los taquitos de sesos, pero al amor de mi vida le gustan, mi exceso de oxitocina me dice, voy a echarme 2. Probarlo, ¿me explico? Sí. Pero cuando el clima, la alimentación, el estrés, la presión daña mi producción de oxitocina, se produce un fenómeno que nos ocurre a todos en cualquier enfermedad mental que se llama aislamiento. No quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie. Me platican cosas y muy en el fondo pienso, un repudio. No importa, tengo otras cosas que hacer, ¿me explico? Aun cuando seas gente cercana para mí, como no hay oxitocina me puede decir, es que eres bien listo. Y yo voy a pensar, no es cierto, tú no sabes qué problemas tengo. Es que eres muy trabajador, muy chambeador. Debería tener otra vida, debería ser más feliz. Hombre, estás precioso y te quiero mucho. Eso me lo dices porque eres mi mamá. Eso me lo dices para que ya me calle. Eso me lo dices porque seguramente quieres que me ponga y no puedo conectar con la gente que quiero. Entonces me termino aislando. Ya sea que sea dentro de 4 paredes, para evitar ser amable si no quiero, para evitar ser grosero, o puedo estar rodeado de la gente que amo y sentirme solo. Órale. Y eso es algo también que podrías tener que empezar a trabajar, pero también te puedes refugiar, y no sé, corrígeme si estoy mal, en esta cuestión en alguna adicción, en la comida, en refugiarte. O sea, lo dijiste muy bien dentro de 4 paredes, pero también hay personas que se refugian en cosas que los van perjudicando y que piensan que por estar muy enfocados en eso, lo están liberando esta parte de lo que tiene que trabajar en la cabeza, ¿no? Claro, al final del día, esas son las manifestaciones que son de alguna manera la cúspide en las enfermedades mentales, tanto en depresión como en ansiedad, como en estrés. Ahí está primera parte de la falta de oxitocina, que es el aislamiento. Luego se nos va la dopamina, que es la motivación, el placer, las ganas de hacer las cosas, y que cae en síntomas como la procrastinación, o sea, el no poder hacer cosas que realmente son interesantes, o no poder relajarme y ver la tele porque mi cerebro todo el tiempo me está diciendo, ves, no estás mandando trabajo, ves, no estás haciendo lo que te toca, ves, te van a despedir y van a tener toda la razón en hacerlo. ¿Me explico? Pero me quiero sentar a mandar el correo y no puedo porque me falta tal número, porque me falta tal dato, porque no sé quién me lo pueda pasar. Y así, ¿no? De alguna manera empieza a autosabotearse con esta falta de dopamina. Además, nada nos hace felices. Empezamos a hacer las cosas por rutina, no por placer, no por ambición, no por gusto. Y la última parte de toda enfermedad mental es cuando se nos va la serotonina, que está asociada con el amor, con la felicidad, que en niveles altos pues me permite estar para la gente que quiero, me permite estar convencido de lo que estoy haciendo, de luchar por mis sueños, de hacer un poquito por mí todos los días. Pero cuando se nos va, incurrimos en alcoholismo, drogadicción, bulimia, anorexia, vigorexia, megarexia, ortorexia, ludopatía, cualquier tipo de adicción en general. Pero también con el síndrome, perro, date cuenta. O sea,
Si tú conoces a alguien que está en una relación donde lo están tratando mal de manera constante y no puede salir, y ya se lo dijiste de todas las formas posibles, hay esto y esto y esto, pero quizás está deprimido, ¿me explico? Y su vida sí está siendo miserable, pero por lo menos tiene una poderosa razón para que lo sea, y es que esta persona quizás no me ama. Porque una vez llegó un paciente al consultorio y me dijo, estoy deprimido porque choqué el carro y fue pérdida total. A ver, barájame más despacio, ¿qué pasó? No, pues fuimos a una boda, empecé a tomar, me dijo mi esposa que ya le bajara, pero yo me aferré y me peleé con un tío. A la hora de la hora, mi familia decidió irse en un taxi y qué bueno, yo me aferré, agarré el carro y lo choqué y fue pérdida total. Pues estoy deprimido porque mi familia debe pensar que soy un alcohólico, que soy un borracho, que soy un nefasto, y sí tienen toda la razón. Y además perdí el coche. Yo le digo, aguas, ya estabas deprimido desde antes. ¿Por qué no todas las veces que sales a tomar chocas? Vale. ¿Me explico? No todas las veces que sales a tomar te peleas con la gente o malacopeas o así. Estas son estos tendencias, patrones, ¿no? Síntomas de que algo no está bien, ¿me explico? Y que estamos acostumbrados a normalizarlo. Si me estoy haciendo daño en una relación, si me estoy haciendo daño en el trabajo, porque puede ser que hay gente que diga, estoy deprimido por tal situación y voy al trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días, y eso tampoco es del todo saludable, ¿me explico? Eventualmente el cerebro va a encontrar de dónde aprenderse para que puedas pedir ayuda, que todos nos damos cuenta que esto está siendo más prioritario que quizás estar con la gente que quieres. Entonces, cuando vemos que no hay oxitocina, está aislado, cuando vemos que hay dopamina, no tiene motivación en hacer las cosas para cumplirlas, o puede ser que no, porque hoy en día estas enfermedades mentales son altamente incapacitantes. Puede ser que esta persona no pueda salir de su casa, o puede ser que no pueda pararse de su cama. ¿Me lo explico? Y todo esto al final tiene como reminiscencia porque nuestro cerebro crea estos pensamientos cuando faltan estas sustancias que son intrusos, que son molestos, que son agobiantes, que son circulantes, se van y regresan para fregarnos, y que sobre todo son irracionales. Un ejemplo de estos es premonición, que es el que más genera ansiedad, que es la falsa creencia de que todo lo que yo he vivido me permite predecir con exactitud el futuro y va a estar mal. Lo encontramos con el prefijo y sí. Y si me chocan, y si las cosas salen mal, y si falla el proyecto, y si no logro hacer tal cosa, y si me despiden. Y esto ya empieza a generar una serie de cambios fisiológicos en mí, porque el estrés, que es un mecanismo de defensa maravilloso, hecho de la naturaleza, propone que cuando nosotros sintamos que nuestra integridad física, mental, emocional, espiritual, económica, pero sobre todo la de la vida, corre peligro, mando un mensaje a mi cerebro y empiezo a segregar una sustancia que se llama cortisol, que es el neurotransmisor del estrés, que me permite que mi corazón lata más rápido, para que haya mejor irrigación sanguínea, se vierte más ácido en el estómago, para que podamos procesar con mayor eficiencia los nutrientes y tengamos glucosa para poder salir corriendo, para enfrentar al estímulo peligroso o para huir. Y la otra mitad de la glucosa se va a mi cerebro a que yo piense todas las posibles situaciones, y si corro aquí, y si brinco acá, y si hago esto, y si hago aquello, con tal de protegerme. En términos biológicos, ningún psicólogo debería quitarte por completo el estrés, porque es tu mecanismo de supervivencia por si te van a atropellar. Es algo que te defiende, por así decirlo. Claro. Te produce tú una serie de cambios biológicos para que puedas resistir incluso el impacto. Como cuando estás haciendo deporte y te pegas, y sí te duele, pero sigues jugando, y después te das cuenta que te diste un trancazo y se te inflamó el pie, pero el estrés te permitió en ese momento seguir jugando. Porque está diseñado para que si te lastimas, sigas corriendo por ayuda en lugar de que te detengas a... Bien. Pero, pues hoy en día hemos complejizado mucho nuestros estilos de vida. Ya hay gente que segrega estas sustancias porque cree que va a reprobar un examen. Y sí es importante para el semestre, para la escuela, para el año, pero ningún examen es debido a muerte. Hay gente que lo segrega porque quizás va a perder su trabajo, y sí, las deudas, y sí, lo que implica, y sí, claro, el que a veces, sin importar que nos estén abriendo la puerta a mejores posibilidades, el hecho de saberte rechazado, ¡pum!, también segrega esta cantidad de sustancias, aunque cambiar de trabajo no es debido a muerte. Hay quienes lo segregan porque tienen deudas en el banco, y sí, lo entiendo, y las llamadas, y son extenuantes, etcétera, pero
deber al banco tampoco es de vida o muerte. Y lo seguiremos cuando perdemos a una relación amorosa o romántica. Y hay gente que incluso hasta se quiere morir, me explico, pero perder una pareja o cambiar de pareja no es de vida o muerte. No obstante, cuando yo me estreso y dejo que estos pensamientos cobren potencia, y si no tengo para la colegiatura, y si no tengo para los niños, y si van a pensar de mí, ¡pum! Empiezo a hacer que este estrés permanezca por demás tiempo del necesario en mi organismo, más de 1, 2 o 3 días, y entonces esto empieza a generar mermas en mi salud mental que pueden conllevar, si nosotros no llevamos una atención psicológica adecuada y psiquiátrica, precisamente a colapsar en conductas que nos hacen daño o que lastiman a los que más queremos o lastiman a los demás. ¡Wow! ¡Qué buenos puntos! Ahora, me quisiera detener un poco, antes de continuar con otras preguntas, en esta cuestión de las sustancias que nos ayudan a tener un buen equilibrio. Sé que posiblemente no haya un manual o no haya una regla que tengas que seguir, pero sí debe haber algunos consejos de cómo mantenerlas elevadas para que puedas, pues, ser eficiente, no tengas estos pensamientos, y esta cuestión de cortar de tajo o no dejar crecer esta, yo le puedo llamar neblina mental que te empieza dejas crecer pensamientos, y ya por estar pensando en esto de me van a correr, no puedo pagar la colegiatura, no voy a pagar la renta. Se segrega la sustancia, late el corazón, uno no duerme. No duerme, se despierta a las 3 de la mañana, porque todos hemos pasado por eso, y piensas en ¿qué va a pasar si no hago esto? No lo mando bien. ¿Qué va a quedar ahí? Creo que el insomnio es uno de nuestros mejores amigos en avisarnos que algo no está bien con nuestra salud mental. Ok. Podríamos, no necesariamente es así, pero podríamos dividirlo en insomnio de inicio, que es cuando te cuesta trabajo alcanzar a dormir, que se asocia generalmente con ansiedad, con estar sobrepensando cosas, como la premonición. Hay otra serie de pensamientos que son intrusos y molestos, por decirte otro, la telepatía, que es la falsa creencia de que yo sé lo que la gente piensa o siente de mí. Entonces en esas horas estoy pensando, ¿y si se acuerda que dije tal cosa y fue una pendejada? Y si tal cosa ha de pensar que soy bien bruto, o ha de pensar que o si ya no me quiere, ha de pensar que soy mal hijo, que soy un mal hermano, que no fui así. Y pues la verdad es que la gente no está pensando en nosotros todo el tiempo. Y si piensa en nosotros, un pensamiento saludable dura 30 segundos. O sea, ¿tú te acuerdas que pensabas hace una hora? ¿Te acuerdas que pensabas ayer a esta hora? ¿Te acuerdas que pensabas hace una semana? No, o sea, como para que yo le dé importancia a estos pensamientos. Como para enfrascarte tanto, ¿no? La telepatía es otra parte de estos pensamientos intrusos. Y en el inicio de la noche podríamos usarlo a ansiedad. Si me despierto como a las 3, 4 de la mañana, pum, de golpe, es estrés puro, es burnout, es terror, es a que me despidan, a que me corran, a que la relación se acabe, a algo. ¿Qué hay ahí? Estoy pasando por mucho estrés. Y esto puede implicar mi funcionamiento en el resto del día. Y hay un insomnio de terminación, que es cuando se nos va el sueño antes de que suene el reloj despertador, que es más bien asociado a esta depresión, a estos sentimientos de tristeza, a este momento en el que no hay ni a quien decirle que uno se siente mal. Órale. ¿Me explico? Más o menos es un buen indicador. Sobre los consejos para regular las sustancias, hay varios. La oxitocina es esta sustancia que se segrega con la empatía, entrando en contacto físico con las personas que queremos. O sea, sí es importante los abrazos, los apapachos, los besos entre familiares, entre amigos, entre cuates, las palmadas en el hombro, porque eso ayuda a que segreguemos oxitocina y podamos sentirnos más conectados con las personas. Había unos ejercicios interesantes en psicología donde ponían a parejas que habían discutido y les amarraban así las manos, ¿no? Entonces, al principio quedaban como disparejas y eventualmente por la comodidad terminaban acomodándose, y los motivos para discutir dejaban de ser tan importantes si permanecían, ¿no?, suficiente tiempo con las manos. Órale. En una crisis de ansiedad, en una crisis de estrés, pues tener a alguien que te abrace y te contenga ayuda muchísimo a la segregación de estas sustancias y a reducir las crisis. También las segregamos cuando nos sentimos profundamente escuchados. Cuando alguien está ahí para nosotros y nos escucha sin juicios y nos voltea a ver, eso ayuda a que nos podamos sentir infinitamente mejor. Si un psicólogo fuera muy bueno en escuchando, aunque no tuviera ninguna otra corriente psicológica, ya habría hecho gran parte de su trabajo. El sentarse ahí, la escucha activa, para esa persona y hacer una escucha muy activa, bien, por supuesto. La dopamina es la encargada de la motivación y el placer.
Y aquí vamos a hablar de, a veces, ¿no? Golpes de dopamina verdadero, golpes de dopamina falso, pero los buenos son cuando cumples tus metas, tus sueños, tus ambiciones. La dopamina te permite cuando tú te pones una meta, aunque no sea muy poderosa. Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión los pongo a tender su cama. ¿Me explicó? Y si mandan la foto de su cama, tendidita, ¿no? Tienen un descuento en su consulta. Entonces, si juntan 3, 4, ¿no? Veces que tenían la cama en su consulta, llevan un descuento jugoso. Qué bien. Se segrega dopamina cumpliendo estas pequeñas metas que nos proponemos a nosotros mismos. Cuando yo estoy luchando por las cosas que quiero y, por supuesto, haciendo ejercicio, exponiéndote a la luz solar. Y, o sea, no todo el día y no una cantidad abismal, pero sentir los rayos del sol ayudan. Y consumir chocolate amargo ayuda a segregar dopamina. Para las personas eventualmente que pueden sentirse medio desmotivadas o que no están haciendo las cosas que quieren o que todo les molesta, ¿no? Es complejo porque la falta de dopamina se representa así. O sea, me molesta que me pregunten cómo estoy. Estoy bien, todos los días hago cosas. Pero también me molesta que no me pregunten cómo estoy. No les importa, no está para mí. Me molesta que me inviten a salir. Sí. No quiero, estoy cansado, estoy solo, ¿no? Pero también me da FOMO, Fear of Missing Out, ver fotos de que salieron y se divirtieron sin mí. Es como, ¿no? O sea, igual, me molestaba haber ido, me molesta no haber ido, que no me invitaron. ¿Cómo estás? Bien. Me molesta que me creas. Si me vieras, tendrías que saber que estoy mal. Pero también me molesta que no me crean. Oye, si todos los días hago cosas, si no las hago solamente por mí, las hago por todos. Con esta falta de dopamina, cuando las cosas nomás no te estén haciendo sentir feliz, cuando no estés motivado haciendo las cosas, ponte pequeñas metas. Consume chocolatito, haz ejercicio, exponte un poco la luz solar. Si puedes correr o caminar un poco bajo el sol, ayuda muchísimo. También esa es otra técnica con mis pacientes. Manda una foto de que saliste a caminar, mándame una foto de que regresaste de caminar. Y eso ayuda muchísimo a la producción de dopamina. Y la serotonina, que es esta sustancia tan poderosa del amor, yo creo que se segrega pues precisamente cuando tenemos con quien compartir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestros sueños, nuestras ambiciones. La serotonina también se segrega cuando estamos plenos con nosotros mismos, cuando cumplimos nuestras rutinas, cuando nosotros también nos sentimos satisfechos de lo que hemos logrado. Y sobre todo, lo reconocemos bien cuando estamos tan a gusto con nosotros mismos que no estamos pensando en arruinar la vida de los demás. Qué golpazo ese, qué buen punto acabas de tocar. O sea, si yo estoy pensando en alguien que me dijo, que me hizo, que subió, que bajó, no estoy llegando la serotonina suficiente. Digo, porque pues de todos aprendemos cosas buenas, cosas no tan buenas, hay lecciones. Es bueno saber de las dos, buenas y malas. No digo que hay que perdonar a todo el mundo, pero cuando yo estoy así plenamente enamorado de alguien y están estas sustancias a tope, que por cierto para mí el enamorarse también es una enfermedad mental. Ya veremos después. No estoy pensando en lastimar a los demás, no estoy pensando en perjudicar a los demás, estoy pensando en cómo le voy a hacer para que mis esfuerzos, mi trabajo y mi éxito pueda ser celebrado y compartido con la persona que quiero. Sí, y es que entramos a un punto en el cual nosotros somos buenas personas, por así decirlo. No somos unos angelitos ni somos persinados para muchas cosas, pero en ocasiones tenemos esta falsa idea de como yo soy buena persona o no perjudico a los demás no van a hacerme lo mismo. Y a veces sales al mundo, sales a un trabajo, sales a la escuela, sales aquí a la calle, sales a cualquier lugar y te encuentras con una persona que dice no me importa quién seas. Yo sí voy a hacerte algo, ya sea robarte o criticarte o molestarte. Y no solamente así, sino también, y sin afán de ofender a nadie, pero hay personas que van, por así decirlo, a una iglesia los domingos muy temprano y están ahí pidiendo por muchas cosas, pero también saliendo se convierte en otra cosa que son distintos a lo que se buscan. O sea, en todos lados hay. Sí, ¿no? Estaba pensando en hacer ahí la catarsis en misa y salir, ¿no? Otra vez a hacer nefasto. Pero creo que es una parte como bien interesante por lo mismo de la salud mental. Podríamos o tendríamos que suponer que las familias están diseñadas para darnos amor, comprensión, ternura, buenos ratos. Y sí, pero no solamente funcionan para eso. También una importante lección de la familia es darnos barrio.
O sea, es ahí donde recibimos nuestro primer trancazo, nuestra primera mentira, nuestra primera decepción, nuestro... Que no es una burbuja, por así decirlo. Claro, porque imagínate este niño perfecto, educado por papás perfectos, que jamás tuvieron que regañarlo, que jamás tuvieron ninguna carencia. Que no hay límites. No eran necesarios quizás, o quizás, te digo, podría ser que tuvieras los límites él muy bien estructuraditos y sea uno súper bien portado. Claro. Ponlo el primer día en una escuela. ¿Qué se va a topar? A la jungla, ¿me explico? O sea, el haber sobrevivido a diferentes etapas de nuestra vida donde pasamos por enfermedades mentales, aunque ni siquiera supiéramos que las estábamos pasando, nos ha dado carácter, nos ha dado resiliencia. No todas las enfermedades mentales se superan con medicamentos y con terapia, eso también estoy completamente de acuerdo, pero sí no es lo mismo que tú te fractures un brazo y esperes a que solo sane, a que te lo pongan en la posición correcta y ves, te pongan una férula, etcétera. Que considero que la salud mental también es así. Es esta parte de alguna manera que tenemos que cultivar todos los días, aunque el perderla finalmente van a ser estas pruebas que enfrentemos en la vida que nos den el carácter y la voluntad para hacer las cosas que realmente soñamos. A mis pacientes les digo mucho, cada enfermedad mental que viene a tu vida te propone una pregunta muy sencilla: ¿cómo le puedo hacer para amarme mejor? Porque quizás estuve amando a demasiada gente, o quizás estuve amando a alguien más de lo que me debería estar amando a mí mismo, y quizás como consecuencia de estas situaciones estoy en este punto en donde hoy ya no tengo, o me falta, o me decepcionaron, o me herí. Y yo siempre les digo, si de todo ese amor que repartiste en el mundo o a tu pareja, tiempo, espacio, economía, consejos, oraciones, de ese 100%, le hubieras quitado un 40% y te lo hubieras dedicado a ti, ¿dónde estarías? Wow, y eso es un tema que no lo ves en ese momento hasta que alguien te lo empieza a comentar en un tipo de terapia. Y también tocaste un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, la resiliencia, la constancia, porque en ocasiones puede ser positivo o negativo, porque hay ocasiones que las personas la constancia la utilizan para cosas negativas y otros que para cuestiones positivas, y siempre va a ser más fácil destruir que construir. Es más difícil construir algo tanto como uno con alguien o con los demás a que empezar a destruirte, empezar a destruir a los demás, empezar a destruir ideas, a destruir cosas, porque esa constancia es de, pues siempre lo he hecho así, yo lo voy a seguir haciendo, o yo sigo, no sé, comiendo mal, o fumando mucho, o tomando alcohol, o tomando drogas, o miles de cosas. Y es ahí donde la constancia te puede llevar a lugares en los que nunca estuviste, pero depende de qué constancia utilices, ¿no? Esa resiliencia. Y que bueno, no puedes tener resiliencia si viviste y creciste en una burbuja. O sea, no existe una persona que pueda tener esta capacidad para enfrentar los eventos negativos de la vida sin enfrentar eventos negativos en la vida. Creo que hay que abrazar que esta parte, igual que por ejemplo, algo que es una queja habitual en las personas que estamos luchando con nuestra salud mental, yo incluido, es cuando llevas pasando cierto tiempo sintiéndote bien, haciendo las cosas lo mejor que puedes y de repente empiezan a regresar los síntomas. Porque pues es igual que de alguna manera nuestra salud física, ¿no? Oye, somos personas. Sí, claro. Pero llega una persona y dice, es que yo no entiendo para qué este proceso terapéutico y yo no entiendo por qué me tomo los medicamentos en tales ocasiones, en tal momento de mi vida, si otra vez me voy a volver a enfermar, o otra vez me voy a volver a deprimir. Y yo le decía, es como si tú te hubieras torcido el tobillo, te hubieras esguinzado, hubieras ido con un fisioterapeuta, hubieran trabajado excelentemente bien, tuvieras tu pie ya sano, y 2 años después vas a unas cascadas, te caes y otra vez te lo vuelves a esguinzar y dices, ay, ¿por qué? ¿Para qué me rehabilité la primera vez? Sí. Me volví a esguinzar el pie. Es que no, es gracias a que te lo rehabilitaste, es gracias a que lo tienes bien, que vas a ir a explorar al mundo y que corres el riesgo de que otra vez tu salud mental o tu salud física pueda volverse a deteriorar, ya sea por gripas, ya sea o por infecciones en el estómago o lesiones, etc. La salud mental es lo mismo. Dicen que no es un proceso lineal, pero porque la gente está pensando en un proceso con una parte inicial y una parte terminal. No, más bien hablemos de que estamos en un proceso, cambio, el camino.
sí, hablamos en esta espiral de transformaciones en donde también la salud mental, la falta de salud mental nos enseña quién nos quiere a veces, aunque no nos lo merezcamos. Porque cuando uno tiene un problema en su salud mental es bien fácil pensar, yo que siempre doy, hago, subo, llevo, compartí, di, ¿no? Y todo lo que hiciste por amor, todo lo que hiciste con gusto, cosas que quizás nadie te pidió que hicieras, cuando la salud mental se deteriora y estos neurotransmisores se bajan, se vuelve una lista interminable de cosas que la gente te debe. Pendientes. No, y siempre quieren que esté de buenas, y siempre quieren que les traiga el café, y yo que siempre los escucho. Y yo hice. Y no, la verdad es que cuando tienes tus neurotransmisores bien, esa cuenta no te molesta, sabes que estás dando las cosas porque quieres. Entonces nos volvemos en este ciclo interminable de situaciones. Uno no puede evitar ser buena persona durante determinado tiempo, que es echarle ganas a tu chamba, que es no tratar de perjudicar a los demás, que es intentar hacer a veces de este mundo o a veces de tu sociedad un mejor lugar para vivir, es tratar de compartir tus valores. Pero no podemos ser siempre estos seres de luz. ¿Quién se queda en tus momentos de oscuridad? Porque creo que cuando nosotros pensemos en relaciones, en amor, tendremos que pensar estas que pueden sobrevivir las suficientes crisis de salud mental y por supuesto progresando y mejorando, no necesariamente encasillados en lo mismo. Pero creo que en términos importantes, quizás todos hemos lastimado a alguien a quien queremos mucho y quizás muy probablemente había una deficiencia en nuestra salud mental detrás de esa situación, porque eso nos ayudó a tener que comprender cosas, a pedir perdón, a tener conciencia y a reparar nuestros errores. Y es bueno darse cuenta. Nuestra salud mental para mí es esto, me explico, no es una determinación que te va a condenar a ciertas conductas o a cierto tipo de parejas, no es una situación que sea completamente culpa de tus papás y vayas a tener que vivir arrastrando en tu vida, no. O sea, son circunstancias que tenemos que estar enfrentando en el presente, con tus mejores neurotransmisores, quién eres, a quién quieres, qué haces por la gente que está a tu alrededor, con tus peores neurotransmisores o con la disminución de los mismos. A ver cuál es el monstruo, a ver qué daño hiciste, a ver, te lastimaste a ti, a ver, lastimaste a los demás. No te apures, todos hemos lastimado a alguien que queremos, pero no lo vuelvas a hacer. Hay que buscar formas en que esto no te vuelva ese patrón a pasar. no se repite. Hay que identificar el pensamiento, la conducta, y a partir de eso podemos hacer ciertos cambios en lugar de pensar, no, pues 5 años de licenciatura, 2 de maestría, 4 de... No, para decirle al paciente, no, mira, así te quedaste. Y así fue, porque cuando tus papás te dijeron, no son demasiados años para decirle a una persona que algo muy simple, posibilidades de hacer las cosas diferentes. Exactamente. Y platicaste algo que también es un punto que me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre el amor. El amor creo que es algo que dijiste, esta cuestión de si ese amor que le diste a los demás te lo hubieras dado a ti, independientemente de esa frase, el amor que uno le puede dar a los demás, independientemente si es tu familia, tu amigo, quien sea, hay actos de amor, no simplemente tiene que ser un abrazo, un beso, un apapacho, sino hay otras formas de amor, pero el amor creo que no es que nos pongamos como ositos cariñositos de mandar amor desde tu pecho, pero sí, el amor es algo que debemos de trabajar con él día con día y no es nada malo decirle te amo a alguien o que te tengo amor o el amor está ahí siempre y debe estar ahí, ¿no? Claro que sí. A mí me parece muy interesante porque, híjole, ya sabemos que hay muchos tipos de amor, muchas demostraciones, diferentes lenguajes en las que lo podemos emitir, pero para tratar de concretizar en algún concepto, para ti, ¿qué es el amor de pareja? Hay gente que puede decir, no, pues para mí es comprensión, complicidad, tiempo, hay confianza, voltear a ver el mismo destino, etcétera. Pero casi todos tenemos que respondernos esta pregunta hoy mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Tú me garantizas que tu pareja o cualquiera de tus exparejas en la vida va a contestar exactamente igual que tú? Posiblemente no. Porque posiblemente la comunicación o las ideas que teníamos nunca aterrizamos esa idea, ¿no? Ese momento. Quizás también tenemos
educaciones distintas y cabezas distintas y etcétera. Entonces, todos tenemos somos una diferentes definición de todos, amor, claro. y todos creemos que lo hacemos bien. Pues, ¿qué evidencias tienes de eso? Si quizás para mí amor es dedicarte todos los días mi primera oración en la mañana, que son cosas que no te digo porque el amor no está cantando las cosas. Tú cómo lo sabes, ¿no? Si no es este mismo concepto, si no nos pusimos de acuerdo en uno solo, cuando se termina la relación, entonces ¿qué se acabó? Si no es tu concepto ni mi concepto. Y es raro porque el amor, claro, está presente todos los días, pero el amor de alguna manera tiene que enseñarse y enseñarle a la otra persona cómo te gusta ser amado a diario, porque todos los días queremos que nos amen de una manera diferente. A veces queremos que nos den nuestro espacio, a veces queremos que estén siempre con nosotros, a veces queremos que sean honestos y nos digan la neta como las cosas, pero también hay veces en las que queremos que maticen la información y que consideren nuestro pasado y lo que hemos vivido. Todos los días queremos que nos amen de una manera diferente. Y ese es el punto. Vamos por la vida creyendo que amamos bien a los demás. Y quizás ahí sí dan uno de estos pensamientos. Diferencias. Y pues el que alguien no te ame como tú quieres no quiere decir que no te esté amando todo lo que pueda. Órale. No quiere decir que no esté dando su 100, pero pues es el punto. O sea, si yo no tengo una definición personal, si no me apego a una definición operacional, pues yo todos los días puedo creer que estoy haciendo las mejores cosas por amor. Y si yo le evito todos los problemas o le resuelvo todos los problemas a mi pareja, ahí me dijiste, ¿le estoy amando bien? Sí. ¿Cuáles son los problemas a los que yo tengo que dejar a mi pareja enfrentarse para que sepa que le estoy amando de manera correcta? Entonces, ¿en qué momento le genero resiliencia? ¿En qué momento le genero entrar a un punto de comunicación? La comunicación entonces es algo que también va de la mano con el amor, de entendernos, ¿no? Gary Chapman, que es un autor que a mí me cae muy bien, propone este interesante código de 5 manifestaciones del amor o 5 lenguajes que habla de palabras de afirmación. O sea, se lo tengo que decir a la persona. Y esto también ayuda muchísimo a la oxitocina. Te quiero, me importas, eres valioso, eres inteligente, eres brillante. Y que quizás los hombres estamos muy poco acostumbrados a escuchar. Muy poco acostumbrados a escuchar. Y que son necesarias de alguna manera, tanto para la producción de estas sustancias como también para nuestra propia salud mental y para programarnos con ideas o imágenes más positivas de nosotros mismos. Y sobre todo de tu pareja. O sea, aguas cómo le hablas a tu pareja, ¿me explico? Si yo te estoy diciendo eres guapo, eres chingón, eres hermoso, eres chido, eres padre, eres compañero, eres leal, eres generoso, me gusta cuando me cuidas así, me gusta cuando eres esto, pues estoy cayendo en la posibilidad de quizás no reconocer estas conductas que se pueden ir extinguiendo con el tiempo, o que una persona con problemas de salud mental piensa que no es valiosa porque no le estamos dando reconocimiento a estas acciones o estos pensamientos que tienen con nosotros. Ayuda para manifestar el amor y ayuda para mejorar la salud mental. Las siguientes actitudes de servicio. Yo te apoyo, yo te llevo, yo te traigo, tienes un examen mañana, si quieres, aunque me duele el alma, hay que colgar temprano para que estudies para este examen. O sea, son esas cosas que hacemos por la gente que amamos, ¿no? Estos detalles. Que también ayudan a la producción de dopamina de ambos, tanto de quien recibe esta actitud de servicio como de quien la da. Nos sentimos contentos cuando podemos hacer cosas valiosas por la gente que amamos. Bien. Tiempo de calidad. Está mejor a mucho tiempo o está mejor a todo el tiempo, ¿no? Hay que aprender a sostener calidad versus cantidad en el tiempo que damos. Si es un tiempo para una persona que realmente quiero, pues sí, involucra a veces no estar tanto en el celular, involucra a veces dar este espacio para que la persona sea escuchada, voltearla a ver a los ojos, y que esto además también sea terapéutico. Me explico, sentirme realmente escuchado por una persona que me importa, y esto es dedicar tiempo de calidad y que también ayuda a la salud mental. Y también existe regalos y detalles que no tienen que ver necesariamente con gastar cosas, sino con hacerle presente a esa persona que es importante para nosotros en nuestro día a día. Es recordar que te gustaba esta canción, me está sonando y te la mando. Me dijiste que te gustaba tal pintura. Aquí hay unos colores similares, vamos a pintar el tuyo. Cierto. Habla del tomar en cuenta estas circunstancias que esta persona considera que quizás la definen a sí misma, aunque no sean tan importantes, y que nosotros somos capaces de ver dentro de la gran fotografía estas pequeñas cosas para ver su originalidad, para ver que es una excepción a la regla para nosotros,
que por supuesto, cuando uno tiene un problema de salud mental, estos detalles ayudan a que le digan, ¿cómo que no ha estado para ti? Checa esta vez, checa esta vez, checa esta vez. ¿A quién más te importa cómo preparas el pan tostado en la mañana? ¿Me lo explico? Sí, pequeñas cositas que dan mucho. Que la persona también regrese a este punto. Claro. Ya llevamos palabras de afirmación. Llevamos 3. Palabras de afirmación, actitudes de servicio, regalos y detalles, tiempo de calidad. 4, perdón. Y por último... ¿Quieres que lo busque? ¿Cómo se llama el autor? Gary Chapman. ¿Y cómo son las definiciones? ¿Cómo se llama? Se llama lenguaje del amor. Lenguaje del amor. Vamos a buscar 5, déjame ver cuáles son. Es... no me parece. A ver, lo busco. Tenemos unos minutos. Tenemos una cuestión técnica. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, contacto físico. Sí, ahí está. Hemos regresado. Que también ya habíamos visto que ayuda a la facilitación de la oxitocina, ¿me explico? Sí. O sea, es raro, pero cosas que sirven para el amor también son cosas que funcionan para nuestra salud mental. Sí. Y las personas que tenemos una salud mental que no es permanentemente buena, me explico, pero medianamente buena la mayor parte del tiempo, pues intentamos demostrar nuestro afecto, intentamos decir lo que sentimos, lo que queremos, luchamos por nuestros sueños, estamos en un trabajo, aunque no sea el más encantador del universo, pues que nos permita una de dos, tener el ingreso para tener la vida que queremos, o es un trabajo que sí nos encanta mucho y nos permite también explotar nuestro crecimiento. Esa parte. Creo que cuando tenemos una correcta salud mental, no tenemos la capacidad para enfrentar nuestros estreses cotidianos, porque pues que se ponchó una llanta, que faltó esto, que se enfermó no sé quién. O sea, tenemos de alguna manera cierto conocimiento de nuestras capacidades y de lo que queremos hacer con ellas. Y por último, y creo que es una de las cosas más importantes, cuando tenemos una correcta salud mental podemos hacer cosas por la gente que amamos o por la comunidad. Creo que estamos ante una sociedad con una falta clara de salud mental y vemos que si no empezamos a reparar esta situación, que si no sacamos la psicología de los consultorios, que si no hacemos esto asequible para la mayor parte de la población, cada vez nos vamos a seguir enfrentando a personas como tú y como yo que no saben que van a tener una dificultad en su salud mental, que creyeron en estos mitos de que la salud mental es perfecta y que si tuviste una buena infancia, no se debe tomar en cuenta, la verdad. A veces no nos enseñaron esa parte. Que si eres hombre además no puedes expresarlo, no debes decirlo, que además tienes que ser un buen proveedor, que además ahora tienes que ser pet friendly, gay friendly, tienes que ser simpatizante con el movimiento feminista, que además tienes una esperanza de vida menor en todos los aspectos y que eres además la población o el sector de la población menos escuchado. Sí. Son todos estos factores importantes para que a cualquiera de nosotros nos pueda tronar nuestra salud mental en cualquier momento. Y el problema es que la gran mayoría no lo sabe. La gran mayoría va a pensar que puedes estar bien o que no. Y no necesariamente es así. Que si una persona está siendo alcohólica es porque es egoísta, es grosera, es mala. Y no, quizás tiene un problema en su salud mental ya de hace tiempo y que de alguna manera no ha trabajado eso. Le permite tener esta sintomatología que al final del día nos termina lastimando a los demás. Ese es el punto. O sea, la salud mental quizás no te genera un daño directo, pero empieza a generarte los pensamientos y las conductas para que te termines lastimando. Claro. Ojo, esta conversación que estamos teniendo, quisiera expresar que la salud mental, como bien lo dijo Filo, es algo que nos atañe a todos, sin importar géneros, sin importar ideologías. Sí. Es para todos. En su momento, a las mujeres también les afecta esta parte de ansiedad, depresión, estrés, etc. En este momento, a lo que vamos a platicar es cómo nos atañe a los hombres. No porque sea más importante o menos importante, sino que es el tema del día de hoy. Podremos expresarlo en otros foros, pero el día de hoy va a ser y no, repito, no es y no significa que sea más importante o menos el de otro género o el de otra persona. Solamente vamos a platicar de por qué a los hombres nos afecta en esta parte. Y ya entrando al tema, en la cuestión de la masculinidad o a nosotros los hombres, pues lo platico desde mi punto de vista, posiblemente los demás tengan otra idea, pero nos enseñan a que no podemos expresar sentimientos en cuanto a debilidad. Está
mal en ocasiones llorar, o está mal en ocasiones expresar tus sentimientos, o posiblemente para algunas personas ir a la psicólogo, saludos a mi psicóloga, la verdad, a Rocío, pero es importante el ir a trabajar, es como ir a un gimnasio, porque trabajas esta parte, pero esto no nos enseñan hasta que vamos creciendo y vamos aprendiendo por nuestra cuenta propia de cómo trabajar con estas cosas. Y luego caen estos problemas, que los hombres somos un grupo no observado, en el cual tenemos pues muchos problemas en la cuestión de salud mental, que no los hemos trabajado. Y que además es un grupo muy golpeado, un grupo muy culpado, un grupo del cual se tienen expectativas en primera, como por el prejuicio de que somos como animales, o sea, nuestra función tiene que ver más con estas cuestiones de supervivencia que con todo el tejido social que nosotros podemos aportar. Y que creo que es muy interesante porque veo, por ejemplo, que hay muchos talleres sobre tipos de masculinidades y masculinidades frágiles, pero los demás grupos defienden la posibilidad de poder ser ellos mismos. Pero ustedes que de alguna manera han reprimido, y no la gente como tú y como yo, o sea, sabemos que sí hubo gente en poder, sí hubo gente, ¿no? Y sí, claro, pasado personas violentas, claro, y muchas personas con una falta de salud mental que tendían de alguna manera a menospreciar, a socavar los derechos de estos grupos de personas que también tienen sus respectivas vulnerabilidades. Pero hoy en día la mayor parte de las personas enfrentamos, me explico, a un odio sobre generaciones pasadas, y yo creo que en particular el ser grupo de hombre y masculino fue el más bombardeado. O sea, todos los demás grupos los culparon de su respectiva represión, de su respectivo aislamiento. Sí. Y entonces tú como hombre tienes que ser suficientemente protector, suficientemente bueno, tienes que evitar la queja, tienes que evitar la vulnerabilidad, tienes que evitar el llanto, tienes que ser competitivo, tienes que ser exitoso, tienes que ser proveedor, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que endeudarte con una casa años, tienes que endeudarte con un carro años. Sí. Y además nos tienes que aceptar a todos. Está muy interesante esa presión que ejercen sobre esto, y que además existen y violencias que también me gustaría llamarlas así, como estos grupos también solemos decir, sistemáticas, en donde, entonces por ser hombre y heterosexual, ¿quién te defiende? Tendrás que hacerlo tú porque eres el hombre, tendrás que, ¿no? Y el problema es que pues, todos somos humanos, todos tenemos nuestras respectivas vulnerabilidades asociadas, no todos somos de este sector altamente privilegiado, digo, sí, claro, tenemos nuestros privilegios, sí, claro, pero no somos de este sector que determinaba las reglas del juego. Sí. Casi todos estamos luchando precisamente por poder ser nosotros mismos, y al grupo precisamente heterosexual masculino es al que menos le da chance. Es como su grupo siempre tuvo oportunidades, como ustedes siempre han sido privilegiados, como ustedes siempre nos reprimieron, ustedes ahorita ya no. Entonces tienes que tener todas las cualidades que implica ser un hombre, pero además tienes que tener toda la apertura para aceptar que existen otras personas o que existan otras identidades, pero tú sí, fíjate en la tuya, ¿no? Híjole, qué tema tan importante eso de uno como hombre trabajar con eso, porque al final de cuentas es algo que tenemos que trabajar. Y se ha generalizado, creo yo, en la cuestión de la actualidad, por justo lo que mencionas, los grupos que se han ido definiendo por sus luchas, porque hay muchos grupos que se definen, muchas luchas, y todas válidas, exactamente. Pero creo que esta parte bien lo mencionas, de como ustedes siempre han sido de esta forma y han tenido estos privilegios y nos han excluido en esta parte, ahorita ustedes no tienen, por así decirlo, ni voz ni voto. Tienen que trabajarle. Y además está gacho porque es no estas personas que lo hicieron, no estos poderosos. Tú, hombre, tienes que
aceptar y ser comprensivo y ver la masculinidad de manera distinta y adaptarte a las nuevas posibilidades. Pero de todos modos tú no importas. O sea, de todos modos no hay unas casas especiales ni programas especiales para tu salud, ni mental ni física. Sí. De todos modos no hay ni una sola casa donde tú puedas correr si eres víctima de violencia. De todos modos la gente va a esperar que como eres hombre o seas el culpable o tengas las herramientas para sobrevivirlo o seas autosuficiente o no estorbes. Es raro porque pocas personas podemos pensar en quizás desmitificar la posibilidad de que un hombre necesita ayuda, un hombre necesita estas posibilidades y que quizás sea la persona que menos capacidad tiene para poderlo expresar, que menos capacidad tiene, no solamente por cuestiones relacionadas con el machismo y sí, con las presiones culturales y sí. Que sí existe. Sí, sino porque a nadie nos han dado una clase correcta de tener nuestro desahogo emocional, ni expresarnos, ni decirlo, y mucho menos identificar signos y síntomas de una enfermedad. Un problema grave en la salud mental es que las personas a los 3 meses esta enfermedad se puede considerar aguda, a los 6 meses se considera grave y después del año estas enfermedades tienden a cronificarse y hay personas que viven años creyendo cosas de sí mismos que no saben. Y que lo trabajaron por años. ¡Wow! Y que quizás como pues todavía puedo ir a trabajar, todavía puedo ir a hacer las cosas, pues nunca fui con un psicólogo, nunca fui con un psiquiatra. Y fueron cosas que eventualmente pues, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Y como no estoy en capacidad para distinguirlas, y como tampoco culturalmente se espera que las exprese. Sí, no. Es una situación que es muy complicada y creo que en esta sociedad que nos demanda, por un lado, una extrema apertura, pero además las redes sociales nos exigen un extremo éxito, pero además, ¿no? Se considera que de alguna manera somos parte importante de la sociedad solo en la medida en la que nuestra contribución ayude, genere algún cambio, y pocas veces nos damos la posibilidad de analizar o de querer reconocer que nuestros pequeños cambios diarios también han hecho una diferencia importante en disfrutar la vida que tenemos. No podemos vivir siendo generosos, espléndidos, ser siempre amables, atentos. Van a requerirse estos momentos de falta de salud mental para ver quién se queda contigo. O sea, quién de alguna manera se queda cuando no haya toda esta belleza, toda esta luz o todo este aporte. ¿Tú qué preferirías más, no? Una relación perfecta, donde nunca hubiera habido una complicación, o una relación resiliente, que tienes la capacidad de decir, híjole, sí la amo por esto y por esto y por eso, pero también sé que me ama porque, yo no me hubiera aguantado ni en esta situación. Sí, y es que, bueno, desde mi punto de vista, ahora con María, saludo a mi futura esposa, justo aprendí esto. Los problemas difíciles se resuelven con conversaciones difíciles. Los momentos difíciles tenemos que buscar la solución. Te voy a decir lo que a mí no me gusta o lo que a ti no te gusta de mí, dímelo, porque tenemos que trabajar con base a eso. O sea, no podemos estar, como tú dices, la relación perfecta de siempre de la mano, siempre felices, sino tenemos que aprender a comunicarnos y va a haber cuestiones difíciles, va a haber obstáculos, va a haber momentos donde no hay a lo mejor para algo que queramos comprar o darnos algún lujo, pero ahí tenemos que estar y te conozco y me conoces y vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso creo que lo mencionas bien, es esa parte de resiliencia en una pareja. De poderlo discutir y de poderlo afrontar y de poder sobrevivir buenos momentos y los momentos que son complicados. Creo que ahí algo interesante es que, pues si no tenemos una definición de amor, no puede ser el mismo todos los días. No podemos ir en esta tendencia a... Hay que enseñarle a la persona que amamos y nos ama todos los días cómo le gusta ser amada, cómo le gusta ser amado. Y algo que ayuda a que esta salud mental se geste y también se mantenga en las relaciones tiene que ver con este tema que a los psicólogos nos gusta mucho, pero nadie te dice lo difíciles que son, que es poner límites, porque además
Tú no puedes ir con un campo de fuerza a una relación, o tú no puedes ir con un campo de fuerza en la vida esperando que todo el mundo tenga plena noción de tus límites. Porque ni siquiera nosotros los tenemos. Puede ser que yo diga, no, yo no soy una persona celosa, pero nunca me ha tocado compartir quizás con una pareja, no sé, qué mal ejemplo, que fuera regia y me dijera, ahorita vengo con mis... No, es cierto. Pero o sea, estoy pensando, o sea, que posiblemente quizás no sea una persona celosa, pero si estuviera en esa situación. Sí, o de que voy a salir a tal lugar sin permiso, etcétera. O sea, más bien, puede que haya cosas que generalmente no te molesten hasta que estés en esa situación, ¿sabes? Dice el dicho, niño ahogado, pozo tapado. Pero tú no puedes tapar todos los pozos de un lugar evitando que ningún niño se ahogue, porque ocupas esos pozos para beber agua, ¿me explico? Es hasta que ocurra cierta situación que yo puedo decir, oye, esta situación me cala, oye, esta situación me molesta, oye, esta situación me duele. Que tiene que ver con lo que tú dices. Para mantener una correcta salud mental y una correcta salud de la pareja, hay que poner límites que devienen de una de dos. Una explosión de ira. Y hasta que truena el... La ira cúmulo. Es la forma más primitiva de autoestima que tenemos. En los animales permite proteger la casa, proteger a las crías, a veces encontrar pareja y casi siempre salvar su vida. Es difícil ver a un oso nostálgico o una serpiente con añoranza, pero todos los animales saben decirte, me estoy enojando. Okay. O sea, aguas. Claro. ¿Me explica? Porque la ira es esta forma, te digo, más primitiva de la autoestima que lo que pretende es defenderte. Entonces, puede ser que no necesariamente reacciones o tengas que esperar a que ese momento suceda, pero la ira te va a servir como ser humano para poner límites, para ver quién se queda en el mal rato o quién utiliza ese pretexto para decir, no, pues como se enojó tal día o como tal día me gritó, entonces todo lo demás no valió. Que no sirve para identificar esta clase de personas. O si ya lo tengo trabajado, ya lo tengo revisado, ya sé que hay formas distintas de poder abordar esta problemática, se genera una plática muy incómoda, donde yo le digo al amor de mi vida, y aunque todo esto que eres y haces es perfecto y te amo, tal situación me molestó, tal situación me dolió. Cierto. Y que es normal que otra persona me diga, pero sí, yo sé que hay 500,000 cosas más buenas, pero te tengo que decir que esta me dolió, que esta me molestó. Creo que, sobre todo para los hombres, para esta cuestión de la masculinidad, entender que la ira es parte de nuestros sistemas de autoestima. Cierto. Una vez que trabajamos esta parte de la reacción y podemos tener pláticas incómodas, podemos tener pláticas profundas, encontramos que existen métodos diferentes, pero tú vas a poner límites, te guste o no te guste, porque la ira es tu forma más primitiva de autoestima. Y poner límites es algo que creo que debemos de aprender a trabajar siempre, no solamente con la pareja, sino en la sociedad, en el trabajo, en la escuela. Con la familia. Porque no nos enseñan tanto eso. No, porque además los límites duelen. Y nadie te dice que va a doler mucho al principio no poderle dar todo a alguien o no poder amar a toda tu capacidad. Los límites son más bien para uno. Tengo que aprender a ya no confiar en tanto. Tengo que aprender a pedirte explicación de esto. Tengo que aprender a entender que aunque no necesito ninguna explicación, tienes derecho a hacer lo que tú quieres con tu vida. Pero esta parte de los límites no son para perder a la gente. Los límites se gestan precisamente para acomodar a las personas que amamos en un lugar donde ya no nos lastimen. ¿Qué frase? Si yo, por ejemplo, yo soy un psicólogo que me siento orgulloso de decir que me llevo bien con mis papás y con mis hermanas. Mi familia nuclear es fuente de mucho de mi orgullo, y no porque siempre nos lleváramos bien, sino porque ha sido todo un proceso de convivencia y un proceso de ceder y de poner límites el que me permite ahorita llevarme con ellos tan bien. Los amo muchísimo. Un saludo para ellos, ¿sí me ven? Saludos a toda la familia Aro Cabrero. Yo sé que voy a comer con ellos el sábado y puedo durar 2 horas 30 con ellos, 2 horas 40, porque yo sé que si yo me quedo más de 3 horas, en automático van a empezar a decir, ay, ¿por qué no te has comprado esto? ¿Y por qué no viajas aquí? Y tu primo está haciendo aquello, y tu primo es como, ¿sí? Pues. Y si tienen razón, una vez mi mamá me regañó, ¿por qué no eres más feliz? Yo, chale, o sea, porque prefiero estar en paz, prefiero estar tranquilo, prefiero... No, pero ¿por qué no eres más feliz?
Porque la felicidad dura 5 segundos. O sea, no necesito ser más feliz, necesito estar en paz. Y volteé a ver el reloj y dije, 3 horas, 20 minutos. Ya sé que yo ya no debería estar aquí. ¿Me lo explicó? Con todo el amor del universo, ya saben que voy, como con ellos, paso un ratito de calidad, me explico. Entre semana también los veo, pero no me quedo más de 3 horas porque mis límites, o yo ya no soy tan receptivo, o ellos empiezan a decir pura barra basada. Entonces, ya sé que los límites también son importantes con ellos. Yo antes invitaba, no sé, a mi mejor amigo a todos lados, hasta que eventualmente en algunas circunstancias me dijeron, ay, tales comportamientos de tu amigo, y pues solo hasta ese entonces puedo decir ya no llevarlo a todos esos lados. Me explico, hay lugares a los donde sí lo puedo llevar, hay lugares a donde no. Cada persona a la que yo amo, para quererme ponerle límites en el momento en que esas circunstancias sucedan. No puedo vivir en un campo de fuerza. Los límites se ponen solo a través de la ira, ya sea que ocurra la explosión o que ocurra esta plática incómoda. Y quien te quiere va a decir, pues igual y no es tan importante, o igual y para mí no es... Órale, va. O sea, finalmente aportas más en mi vida y eres más importante como para que yo me quede con que te enojaste o me gritaste o me dijiste tal vez. Y es que sí, o sea, la cuestión de los límites es en cierto punto, creo yo, esta parte de demostrarte vulnerable, que también eso no nos enseña, porque soy vulnerable en que, oye, me dolió lo que me estás diciendo, oye, no está bien lo que me estás diciendo, oye, ¿por qué me tratas así? O sea, ser valiente y demostrar vulnerabilidad en la cuestión de no me está gustando lo que tú me estás haciendo a mí, entonces lo vamos a dejarlo en esta forma o lo vamos a hacer de esta forma. Ya si hay a lo mejor una retroalimentación de lo que te dice, oye, pero ¿por qué? Oye, pero porque no está bien. O sea, aprende, también quiero seguir contigo, duele y quiero estar contigo, pero aprende que no es esa la forma que a mí me gusta, como lo acabas de decir hace un momento. Y que la vulnerabilidad sí es un factor de todos los seres vivos a diferentes cosas, es inherente a, pero claro que en algún momento determinado nos han tratado de enseñar para no verla, o incluso que nos enoje la vulnerabilidad de los demás, sobre todo los que amamos. Por ejemplo, que vas con tu hija caminando y se tropieza, ¿no? Y entonces la alcanzas a jalar en el último minuto para que no se caiga, y en lugar de decirle, mi amor, princesa, ¿qué pasó? ¿Está todo en orden? Le decimos, fíjate, el piso, te caes, te pegas. Porque no es que nos moleste, sino el pensar que se pueda lastimar a alguien que queremos. Duele. Que por algún descuido, entonces la vulnerabilidad de los demás nos lastima. Y como no estamos preparados para eso, ya de entrada, incluso por ser hombres, como, no seas vulnerable conmigo. Porque entonces lo primero que voy a hacer es que te voy a mencear, te voy a pendejar, porque no me gusta que estés vulnerable, me duele que te lastimen, me molesta que te lastimen. ¿Me explico? Entonces no estamos preparados a veces para ver la vulnerabilidad de los demás, porque esperamos que a esa persona no le pase nada. Y en ese momento, como ya vimos que estas expresiones de nuestra vulnerabilidad pueden de alguna manera afectar a nuestro entorno, muchas personas hoy en día, sobre todo hombres, sobre todo masculinos, tienden de manera natural a sobrellevar sus propias vulnerabilidades con tal de no preocupar a los que quieren. Y es bien injusto porque muchas de estas personas están sufriendo una batalla silenciosa en donde no le quieren expresar a la gente su vulnerabilidad, porque además, después de escucharla, y es normal para todos nosotros decir, ¿por qué permites que esto te suceda? Aquí estoy yo, no seas menso, hazle así. Oye, ¿por qué no has pensado en hacer esto? Y a veces llenarlos de soluciones, a veces decirles échale ganas, a veces decirle así como, y te pasa esto porque no haces eso, porque te lo tienes bien merecido, y no es lo que se necesita. Creo que de alguna manera nos falta mucho en permitirnos expresar nuestra vulnerabilidad, pero yo siento que le falta todavía más a la sociedad para poder aceptar la vulnerabilidad de la gente. Creo que hay un problema más grande en esta falta de escucha que en esta poca capacidad de poderlo decir. Sí, creo que si tuviéramos sociedades o grupos de apoyo, nuestros amigos, nuestra familia, gente cercana con la que pudiéramos ser nosotros mismos, tendríamos esta cruzada con muchos más aires de poderla sobrellevar, que si vivimos todo el tiempo considerando que la gente no puede ser vulnerable porque yo siempre lo vi grande, lo vi fuerte, lo vi proveedor, lo vi protector, lo vi hombre.
No, por ejemplo, este prejuicio de que por ser hombre no tienes vulnerabilidad. No puedes. No puedes tener vulnerabilidad. Mucho menos psicológica, emocional o espiritual. Pues está muy mala frase para mí de los hombres no lloran. Claro que lloramos y no está mal llorar, no está mal demostrar que tienes sentimientos y que te lastiman las cosas. Es algo que también en lo personal he aprendido. ¿Por qué no vas a llorar? O sea, ¿por qué en el momento que te vean llorar no tienes que pedir perdón y no tienes que demostrar nada a nadie? Si quieres llorar, llora, y si ese momento te hace sentir mal, pues tienes que llorar. O sea, no es como que te lo retengas y te lo guardes, porque eso genera estas cosas que después, pues estoy pensando en por qué no lloré, o que me vean casi llorar, o me vean hacer esto. Interesante, porque es la misma sociedad, te digo así, que le molesta la vulnerabilidad ajena, en la que en algún momento te dijo, llorar no soluciona cosas. Es que yo no estoy llorando para solucionarlas. O sea, yo puedo entender que de niños hicimos todos una transición importante de cuando llorábamos para obtenerlo todo, a aprender a negociar las cosas para empezar a obtenerlas, como señalarlas, mencionarlas, pedirlas, o hacer favores para que nos las den, o trabajar para obtenerlas. Pero como que la mayor parte de la gente siempre se queda pensando en que si alguien está llorando, seguramente es una estrategia para manipular la situación, y entonces no está siendo genuino con su llanto. Que claro que hay mucha gente que puede utilizar esto a su favor, claro. Que toda la vida del Señor, pero creo que más bien no estamos acostumbrados a ver a la gente llorar, no estamos acostumbrados a ver a un hombre llorar, no estamos acostumbrados a escucharlo. Esperamos que su único mecanismo sea el de la rabia, el de la explosión, el de la ira y el de la violencia. De la fuerza. Entonces si está llorando, me la acerco o no me la acerco, lo abrazo o no lo abrazo, le pregunto qué onda, qué puedo hacer. Sí. Y pues sabemos que de alguna manera el sentirse vulnerable no es de nuestras facetas más cómodas. Nadie sabe cómo sentirse vulnerable. Cierto, no es. Y creo que es como cuando te cantan las mañanitas en tu cumpleaños. Uno nunca sabe. Qué cara poner, hacia dónde voltear. Tienes razón. Es un momento de mucha vulnerabilidad. Sí, me explico, porque todo el mundo te está volteando a ver. Se supone que eres para que estés feliz. Sí, tienes razón. Y sí, tienes toda la razón. No voy a esa parte de que llores en cualquier momento y lo utilices como una forma de pues lo dijiste, estrategia, sino que hay momentos en los que se debe llorar y lloras. Hay momentos en los que debes de reír y ríes. Hay momentos en los que debes estar enojado y te tienes que enojar. O sea, hay momentos para todo. Y hay momentos donde tienes que ser valiente. Aunque te den ganas de llorar, pues a lo mejor posiblemente por la cuestión del momento no lo puedes hacer. Y la valentía de hablar, aún con este nudo en la garganta, pero demostrar esta valentía. Hay momentos para todo. Pero sí debes de aprender a lo mejor de expresar estos sentimientos de mejor forma, que también es algo que no nos han enseñado. Tú debes saber mucho mejor cuántas relaciones, cuántas amistades, cuántas familias no tienen esta correcta demostración de emociones, de a lo mejor el papá con su hijo, la mamá con su hija, la mamá con su hijo, los hermanos, que no se demuestran esta afección, esta cuestión de que de verdad se aman de verdad, porque al final de cuentas son una familia o amistades o lo que sea, pero no tienen la forma de demostrárselos más que el échale ganas, no te sientas así, o ¿por qué estás así? Creo que, y sobre todo esta parte de la masculinidad, si yo tuviera que darte algunos tips importantes para mejorar la salud mental, o para mantener la salud mental, o para prevenir las enfermedades de salud mental, particularmente para hombres, el primero es por lo menos un buen aliado. Una persona con la que puedas ser tú mismo. Ser un buen aliado. Una persona que te puede escuchar, una persona con la que puedas hablar de la mayoría de las cosas que te afectan. A veces puede ser un profesional del área de la salud, que es altamente recomendado, porque quizás su visión objetiva de algunas circunstancias te pueda permitir tener una mayor comprensión sobre lo que estás viviendo, pero tienes que expresarlo, con quién reír, con quién llorar, con quién hablar. Un poderoso aliado. 2, en el ideal, una poderosa red de apoyo. Claro. No solo un aliado, porque pues ocupamos una familia, amigos, gente que está con nosotros. Seres queridos. En el caso de los hombres, que suelen tener solo sus vidas divididas entre el trabajo y el amor de mi vida, o el trabajo y mi familia, es importante que tengan personas externas a estos dos núcleos
donde puedan salir, platicar, reír, desestresarse, platicar, claro. Necesario, o sea, no pueden vivir solo de su hay un estudio, ¿no? Que lo dice que los juevesitos, los viernes, los sábados incrementan la producción de oxitocina, de dopamina, de salir de la rutina, porque hay que reconocerlo, a veces la familia y a veces el trabajo se vuelven núcleos en donde uno constantemente tiene que estar haciendo cosas. Entonces, tener este grupo de aliados, tener esta red amigos, de apoyo, claro, permite, favorece muchísimo la salud mental, sobre todo si acudes a actividades lúdicas o recreativas. Los hombres tenemos una poderosa caja de nada en nuestro cerebro, es decir, podemos pasar varios momentos del día sin estar pensando en nada. Podemos estar cambiando la tele a ver a qué horas pasa algo. O podemos estar levantando pesas o podemos estar caminando y no estar pensando en... Nuestro modo piloto. Este modo piloto es bien útil para tu salud mental. No lo pierdas. ¿Me explico? Mira. No digo que lo utilices todo el día, pero claro que tener unos 15, 20 minutos de este vacío en la cabeza ayuda muchísimo a poder tener como un catarsis, control, por así decirlo. Negociación con tus emociones. Que, por ejemplo, para este caso de la catarsis, que es esta expresión energética emocional, esta forma de poder sacar lo que llevamos dentro, tanto la actividad física como un buen deporte, y si es un deporte igual en equipo o si es un deporte recreativo, está excelente. Si es ir al gimnasio, está excelente. Una actividad física. Todo ayuda. Yo no soy muy fan de hacer todo tipo de ejercicio, pero en estos últimos 3 años he descubierto caminar y puedo caminar unos 20,000 pasos al día hasta que eventualmente llego a ese momento en mi cerebro donde ya no estoy pensando en algo. O yo, por ejemplo, pongo una canción y la escucho 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 y la escucho. Siempre es una distinta hasta que ya me la aprendo y luego me regreso tratando de ver qué tanto me la aprendí, y eso ayuda a tener este momento de vacío en la cabeza. Es bien importante, si eres hombre, que conserves tu cajita de nada, que encuentres estos momentos para perderte en que tu cerebro no piense nada, porque de esa manera evitas el estrés, el sobrepensamiento y todos los síntomas asociados a. Entonces, tener un poderoso aliado, tener red de apoyo, la actividad física que es necesaria, tu cajita de nada que va a ser importante para estas cosas. Yo te invitaría, siendo hombre, que reconsideres 2 conceptos importantes en tu vida: éxito y amor. Muchos hombres perdemos nuestra salud mental porque no tenemos bien definidos estos 2 conceptos. Y podemos perder uno buscando el otro, podemos buscar el éxito y perder el amor, y son cosas que son importantes definir. Si yo pienso que el amor es darlo todo, puedo perder muchísimas circunstancias en el camino, y que quizás, aunque esa persona no vaya a ser la última persona en mi vida, yo haya dedicado mi trabajo, mis ingresos, mi economía, el ser proveedor, en darlo todo en una relación, porque creo que eso me hace ser hombre. Y aguas, no, darle todo a una sola persona no es ser más hombre. ¿Ahora explico? Tampoco quiere decir que te estés repartiendo diversificación. Sí, no vayan a empezar a utilizar palabras a esta diversificación económica, pero sí de definir, no entregarlo absolutamente todo a alguien, no importa quién. Aguas, ese tipo de amor eventualmente te va a hacer exigente, eventualmente te va a hacer sobrecompensador, eventualmente te puede hacer sentir culpable, y es confiar de más en hacer responsable a otra persona de tu felicidad y de tu salud mental. Entonces no le des todo a alguien, porque nadie puede devolverte todo. Por ahí va. Y éxito, aguas, porque mi concepto de éxito me puede hacer llevar a trabajar 16 horas diarias, y eso tampoco está nada bien. Creo que si tú defines el amor y el éxito en un enunciado donde los dos puedan caber, y donde el sacrificio no tenga que ser perder tu propia vida en ello, porque amor es, porque alcanzar el éxito implica, te permitiría tener metas que son más fijas, más alcanzables, y por lo tanto tener una salud mental como la que todos podemos accesar y tener, que es un día a la vez.
De a poco. Un día a la vez. Todos los días tenemos que hacer cositas por nuestra salud mental. Y todos los días esta se puede ver expuesta a diferentes factores, pero el tener un muy buen amigo, el tener un grupo de amigos, el tener actividades lúdicas, el tener una actividad física y dejar de preocuparme todo el tiempo por lo que yo creo que es amor o por lo que creo que es el éxito, son... Y no digo que te tengas que conformar con lo que hay, pero aguas con tu idea de éxito y aguas con tu idea de amor, porque estos dos conceptos son los que más daño le hacen a tu salud mental siendo hombre, porque además vivimos en constante competencia, que es una característica propia también de nuestra biología. Órale, qué puntos tan buenos. Y en la cuestión de la parte de los hombres, de las ideas que tenemos en la cabeza, de lo que se ha trabajado durante la historia, ya diste puntos sobre cómo poderlo ayudar, pero tú qué ideas o qué reglas o qué malas percepciones crees que se deben de tumbar desde la masculinidad hacia la psicología, o sea, para que una persona se abra a la psicología, porque no es algo tan afín, y lo dijiste muy bien también. Hay personas que viven toda su vida bien, son exitosos, trabajan, tienen su familia y todo, y nunca asistieron a la psicología o al psicólogo, y tienen esos problemas que nunca lo trabajaron, nunca los sacaron a luz, nunca vieron a un experto, y se vuelven un problema después porque pues llegan ya en una cuestión correctiva, más una cuestión de acompañamiento. ¿Qué ideas crees tú que se van de tumbar en esta parte? Bueno, viene un poco también con esta antigua psicología que consideraba que la personalidad o las estructuras de personalidad iban a gobernarte para siempre. Quizás dos conceptos importantes: identidad y personalidad. La identidad tiene que ver con esta esencia tuya, o con todo lo que piensas y eres cuando nadie más te ve. Podemos decir que tiene cierta constancia a lo largo de tu vida. Personalidad viene de personus en latín, que significa máscara, que es la forma en la que nos presentamos ante los demás, y que muchas corrientes psicológicas consideran que esto de la personalidad es más importante a veces que lo biológico, a veces que la identidad, a veces que nuestra capacidad de resiliencia. O sea, por ejemplo, hablar de heridas de abandono, heridas de la infancia, hablar de tipos de apego, es sentenciar a la persona a una situación donde debido a ello y debido a errores en el pasado, entonces la mayor parte de sus parejas van a tener que vivir ese patrón, esa idea. No va por ahí. Entonces, ¿por qué este concepto de identidad y personalidad? Porque a mí me parece que si todos los colectivos están luchando por su identidad, los hombres también tenemos que luchar por nuestra identidad, y esto es de cada uno de nosotros, nuestra capacidad para poder expresar lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos duele, nuestros sueños, nuestras ambiciones, y que depende de cada uno de nosotros. Creo que más que volver a enfatizar en los errores propios, ¿no?, asociados a los hombres o a las mujeres o así, me parece que hoy en día para nuestra salud mental, todos, hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGTB más, pero particularmente en este caso, los hombres tenemos que luchar por nuestra identidad, por la capacidad de decir, güey, si quiero llorar, si quiero platicar de esto o de aquello, si tengo ganas de sentarme a contemplar el bosque y que nadie me diga nada, o sea, también se puede y también se vale, por supuesto. A dejar de concebir que es parte de nuestra obligación el tener que, en general. O sea, si no es debido a muerte, no tengo que. O sea, sería padre, estaría excelente que tuviera el carro del año, pero no tengo que tener el carro del año. O sea, no necesito que o sea, no me voy a morir si no lo tengo, ¿me explico? Entonces, tener que desarrollar un poquito esta parte de tu identidad en la que evalúas qué cosas estarían chingonas en tu vida y qué cosas te hacen meterte en la cabeza que tienes que. Creo que es uno de los principales mitos a luchar por nuestra salud mental en cuestiones de la masculinidad. Y es que es raro porque nuestra misma, podemos decir, nuestra misma biología nos hace seres sociales por un lado, pero también nos hace seres competitivos. Otra forma de liberar dopamina es haciendo las cosas que tu mismo tribu hace. Por eso de ahí lo importante de las tradiciones y las reuniones y las comidas,
Pero si te fijas, en los hombres existe esta importante característica de competir. Y no está mal, pero es interesante. Trata de que tus competencias sean contigo mismo o con tu versión de ayer. Ya. También, por supuesto, no es posible no competir con los demás y qué padre. Es una competencia, por así decirlo, sana, que no te pongas a necesaria. comparar que es diferente, sino comparar en una cuestión de, él tiene y yo no, y él hace y yo no. En un partido de tal a tal minuto, con tantos jugadores, de tal a tal peso, me explico, de tal a tal kilómetro, sí. Sí. Si yo utilizo esta competencia en fulanito tiene más dinero, empezó desde más antes, o sea, no, si no hay una serie de condiciones específicas donde tú puedas comparar por un periodo de tiempo y en un lugar específico, ¿me explico? La competencia que tú te ventes con el mundo, además de que nadie la sabe, que sí, no, o sea, no tiene caso que te lastimes por eso, no es necesidad, tu necesidad de triunfo no debería ser por alguna razón que no sea deportiva, ¿me explico? Sobre los demás. Entonces, no te compares. No importa que él tenga mejor trabajo, no importa que tenga mejor carro, no importa que tenga mejor físico, no te compares sobre cosas que tú no estás decidiendo. No te compares sobre circunstancias que no te tocaron, no te compares en estilos de vida. Perfecto. Sí, ¿no? Y yo creo que por último, insistir muchísimo en que todos parecemos cometer los errores que necesitamos para aprender. Nadie venimos a ser perfectos. Todos venimos en esta cuestión de aprendizaje. Ningún hombre tendría por qué ser perfecto. Ningún hombre por qué tendría que ser el mejor de todos, ni mejor que todos los demás. Creo que entender que cada uno tenemos nuestras luchas, que cada uno tenemos nuestros propios duelos, que incluso el crecer nos llena de otros duelos que son distintos, de los que nadie nos habla, como perder a un amigo, como renunciar a un trabajo o algún proyecto personal, y que de alguna manera el aprender cada día a tener mejores sensores de con quién compartir esta información nos permite saber que ser hombre no debería ser la carga más pesada del universo, ni ser mujer, ni tener ningún miembro, pero luchar por nuestra identidad y nuestra individualidad y nuestra salud mental sí es una batalla diaria. Qué buena frase. Oye, Filo. Oye, un paréntesis aquí. ¿Por qué te dicen Filo? En los diversos mundos colectivos de sociedad. Es un apodo familiar. Viene de mi mamá. Ella no sabía que estaba embarazada de mí. Y yo soy el segundo de 3. Creo que de ninguno de los 3 fuimos planeados. Pero el caso es que no sabía que estaba embarazada. Y entonces llegaba y se comía toda la comida de casa de mis tías. Entonces le decían la marabunta, porque llegaba y vaciaba. Y había una novela donde salía un sujeto, yo no ubico quién es, que le decían el marabunta. Y después ella se entera que está embarazada y al final de la novela sale que el marabunta se llamaba Filogonio. Entonces ella dice, no es que yo fuera una marabunta, era Filogonio el que me hacía comerme su comida. Pero esto como a los 3-4 meses del embarazo de mi mamá. A la semana pasé a ser Filo. Y de ahí cada quien en mi familia se inventó una historia distinta. Entonces, que si decían que si Filo es por filosofía, por amor. Justo yo pensé que algo así. Que si tenía que ver por amor filial, que tiene que ver con amigos, con hermanos, etcétera. Y tíos incluso que alguna vez así me firmaron un cheque y me puse así como nombre de Filogonio, Aro, y yo me llamo así. ¿Cómo que no te llamas Filogonio? ¿No? Entonces, ¿por qué te decimos todos así? Pasa. Diplomas y constancias. Entonces se quedó como este apodo que utilizaba mi familia y mis amigos directos, pero ha permeado muchas esferas de mi vida y a mí me gusta, es mucho, muy práctico. Que cada quien le agregue el significado que quiere, también se respeta. Sí, me divierte mucho y creo que me gusta porque es breve, me gusta porque de alguna manera te permite entrar en contacto y decir mucho de ti sin realmente tener que hablarlo. Sí, reconozco que muchas personas te conocen por Filo. De hecho, otra cuestión de que has crecido porque eres una persona estudiada, eres una persona que, lo comentamos al principio, tienes licenciatura, maestría, eres doctorante y eso lo has expresado ahora como un maestro. Ya tú eres maestro y das a diferentes generaciones, a diferentes personas que también tus alumnos, me he dado cuenta porque nos seguimos en redes sociales, te
te aprecian y les gusta las formas en las que los comunicas. Tienes esa, ¿cómo decirlo? Ese lenguaje con estas nuevas generaciones que posiblemente las redes sociales, algunos no llegamos a empatar completamente, y no porque no queramos, sino porque posiblemente tienen otro tipo de lenguaje. Uh-huh. Ahora tú ya lo estás haciendo de esa forma y tú ya tienes este tipo de alumnos y no sé si también te conozca como Filo y cómo esta parte de ser ahora un maestro para estas generaciones. Creo que, híjole, nace del corazón, nace de la vocación, nace quizás de que yo no fui tampoco nunca el mejor de los alumnos y que seguramente para mis maestros, un saludo para todos, fui pesado, fui difícil, no saqué siempre 10, no saqué siempre 9, no cumplí siempre con todas mis tareas. Pero algo que aprendí mucho de ser estudiante era mantenerme presente. Entonces yo les digo a mis alumnos, este es un excelente pretexto para conocernos, ¿no? Van 15 años que yo siento que más bien ellos me han salvado a mí, ellos me han alimentado a mí, ellos me han enseñado 15 años. Estas expresiones, sí, dando clases, por lo menos a nivel bachillerato, con licenciatura tengo unos 14, 13 años. Felicidades. Clases. Muchísimas gracias, he pasado por casi todas las universidades de San Luis, eso también es un hecho, pero creo que ellos han sido los que me han enseñado a mí, ellos han sido los que me han mantenido actualizado. Incluso siento que no he envejecido tanto porque de alguna manera como que sí les robo, aparte de esa energía con esto de la docencia. Pero les digo al principio de la clase, este es un excelente pretexto para conocernos. De aquí ustedes no saben si van a salir sus próximos colegas, sus próximos jefes, sus próximos empleados, sus próximos aliados o incluso el amor de su vida, ¿no? En esta onda de clase. Obviamente no me cuenten. Para lo último no me cuenten. Pero, por favor, no seas gris. Participa. O sea, cáeme bien o cáeme mal, pero no seas gris. O sea, si tienes un chiste que contar, si tienes algo que platicar, si tienes una duda sobre la clase, pero por favor, existe, perro. O sea, quiero que al final del semestre acordarme de tu nombre. O sea, ya han sido muchas generaciones, han sido muchos alumnos. Pocos permanecen por completo en memoria. Entonces, lo que yo les pido en clase es, por favor, no seas gris. Platica sobre que lo viste, no lo viste, tu mamá te dijo, no lo comentó. Yo tendré que ver qué hago con tu comentario para que sea útil para la clase, ya sea que tenga que ver con el tema o no, pero por favor, existe, perro. Sí. Y con el pretexto no también de ser psicólogo, ya eventualmente después de la clase alguien te dice, ay, profe, ya sabes, el amor y el desamor, que es mi pan de cada día. Pero creo que eso es lo que más me ha gustado, que me he dado la oportunidad de conocer a personas que a la fecha, después de 15 o 20 años, siguen siendo mis aliados en esta vida. Yo no sé de qué grupo de clases, en cada año voy a conocer a mi próximo contador, a mi abogado, a esa persona que me encontró en la fila del banco y me dejó pasar un poquillo antes, o esa persona que se ha vuelto quizás mi mejor amigo. O sea, yo la verdad es que de cada grupo de alumnos en estos años, generalmente hay una persona que se queda en mi vida para siempre, y creo que esa es la parte más padre de ser maestro, poder tener la posibilidad de conocer a tanta gente tan padre, ser testigo de tantas historias al mismo tiempo, poder compartirlas y que eventualmente, quizás más allá del conocimiento científico, es este conocimiento cotidiano, el conocernos, lo que va a permitir que podamos seguir estando para siempre en la vida de los demás. ¡Wow! Pues muchas felicidades por estos años y por expresarte de esa manera. Creo que tus alumnos estarán alegres de escuchar ese tipo de conversación que tienes de ellos, porque es algo importante y se necesita esta cuestión servicial, esta cuestión de ser una persona de escucha, de enseñanza, de preparar la clase, de darte cuenta en lo que está fallando alguno, en lo que está mejorando al otro, de todo un poco, y eso requiere psicología, que es algo de tu campo fuerte. Y en la cuestión de la psicología que tú ves, porque tu maestría, lo que entendí, es de salud pública. Uh-huh. Algunos de las personas que requieren esta parte de psicología, la verdad es que vivimos en un país donde posiblemente algunas personas no quieren invertir a eso, pero hay unas personas que de verdad no alcanza para tener una consulta psicológica, para darle un seguimiento, porque es o la consulta o a lo mejor el completar la renta, el completar el pago de la colegiatura, una y mil cosas.
¿Qué tú crees que se puede hacer respecto a ello? ¿Cómo trabajarlo? Bueno, tengo que decir que creo que sí hay luchas importantes por aterrizar este concepto de salud mental en la población abierta. ¿Política pública, por así decirlo? Sí, ya hay algunas políticas públicas importantes para esto, que antes no había. No hemos llegado a donde queremos ni a donde es necesario, que es que todos los habitantes tengan acceso a una atención psicológica o psiquiátrica gratuita. No lo tenemos del todo. En los servicios de salud públicos hay 3 psiquiatras para todo el estado, casi. Está muy, muy, muy difícil. Creo que algo que es... Bueno, la norma 031 en cuestiones de las cuestiones que son laborales, la línea de la vida para las personas que tienen enfermedades mentales. Mucho del dinero que se utiliza en salud mental está directamente recibido para campañas publicitarias o programas antidrogas o de consumo de sustancias, y las otras se van a los hospitales psiquiátricos. Creo que lo que nos ha faltado mucho es sacar la psicología, la salud mental del ámbito clínico, empezar a platicarle a toda la población que la tiene, cómo identificar signos y síntomas de la enfermedad, cuando no es que mi mamá no me quiera, porque me está diciendo es que no eres mi hijo, es que quizás tiene una depresión profunda y está diciendo cosas que sabe que van a doler, de las que se va a arrepentir toda su vida. Y yo no estoy viendo eso, yo solo estoy viendo a mi mamá que me dice, tú no eres mi hijo. ¿Me explico? O sea, yo creo que tenemos que sacar la psicología del consultorio. Yo creo que tenemos que permitir que las personas tengan acceso a identificar los pensamientos irracionales, por ejemplo, a ejercicios de respiración, a ejercicios para controlar una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, y que esto lo podamos hacer que las personas puedan practicarlo con sus familias, lo puedan practicar con sus amigos, que todos podamos decir, se está hiperventilando, siéntate, respira, toma aire, no pasa nada, no es debido a muerte, estamos en un salón de clases. Que alguien te diga, no, es que si me chocan y si me salgo de la carrera, bueno, y si no pasa nada, también tienes posibilidades para esto, también posibilidades para aquello, no tienes claro. Que eso te va a suceder. Si validáramos un poco las emociones de los demás, creo que igual como la nutrición, como la fisioterapia, que son áreas, vamos a decirlo así, primas e intermedias en el área de la salud, es decir, el médico se encargará de curar las enfermedades, de medicar estas enfermedades si es necesaria, y nosotros, los nutriólogos, los psicólogos, los fisioterapeutas, nos encargamos de generar los hábitos para que las personas puedan mantener una correcta salud en ello. No es lo mismo. Una poderosa cura sin nuevos hábitos no te va a servir, porque eventualmente tus viejos hábitos van a hacer que tumbes otra vez tu salud. Tu trabajo. Y tener buenos hábitos a veces, pero sin ir con el especialista médico adecuado, tampoco es nada recomendado. Yo, por ejemplo, las enfermedades mentales las veo como una gastritis emocional. Y hay gente que me dice, no, es que no quiero que me den medicamentos. Es como si tuvieras una gastritis y dijeras, no me quiero tomar las omeprazol. O sea, prefiero que me dura 3 semanas, pero comiendo ensaladas. No, o sea, claro que comer bien te va a ayudar, pero tómate el medicamento, sella el hoyo en el periódico, estómago, por así decirlo. Y empieza a comer saludable. Correcto. Claro, pero ya está ahí el tratamiento médico para que tú empieces con unos nuevos hábitos. Creo que esa es la parte más difícil, entender que estos profesionales intermedios tenemos que gestar que hagas tus esfuerzos diarios por mantener la calidad de vida que quieres y que no todo dependa del sector salud. Correcto. Gracias por tu aportación. Filo, esta es una pregunta que me gusta hacer porque esa es una idea mía que a veces hago el comentario con algunos amigos que lo utilizamos porque me incluyo de esa forma. Cuando uno está triste, piensa que consumiendo alcohol, se le va a ir más fácil esta depresión o esta cuestión de la tristeza. Desde mi punto de vista, cuando una persona de verdad está con una depresión real que ya está, por así decirlo, diagnosticada, aunque se tome una cerveza, aunque se tome una sola cuba o varias o las que sean, creo que no le ayudan en nada. O sea, para mí, y es de cuando le digo, no, mejor vamos a hacer otras cosas, vámonos a correr o al cine o a otras cosas que les pueden ayudar, en lugar de vamos a echarnos unas cheves, vamos a echarnos una cuba. Porque eso es algo que sí me gustaría escuchar de alguien, un experto como tú, porque yo lo digo nada más para decir, no, ya no tomes.
no te va a ayudar. Y yo no soy nadie, pues yo también consumo alcohol, pero sí lo digo, no, es que no te está ayudando. Ya una cheve, una cuba, no te va a ayudar. Vamos a pensar, bueno, desde estas creencias irracionales que hemos manejado, hay una que se llama dicotomía, que implica creer que solo existen dos polos opuestos en el universo y que las cosas pueden ser buena o mala, siempre o nunca, todos, nadie, todo, nada. Y estos absolutos al final también generan que uno dispare el cortisol. Si estás pasando por un día pesado, un día estresado, un día complejo, quizás un día donde te enteraste que cosas son muy difíciles y tú les dices a tus cuates, oye, vamos por unas chelas. Sí tiene ciertas aportaciones terapéuticas, catárticas, que implica todo, el convivir con tus amigos, el que estén para ti, el tener pláticas, el reírse, incluso el desinhibirse un poco, ¿no? Ahora, esto es quizás en un día estresado. Si tú ya tienes una depresión, quiere decir que esta sintomatología te acompañó por 3 meses, pues una chela creo que no lo va a cambiar, ni tampoco que te tomes una sola pastilla contra la depresión, y tampoco el que vayas un solo día con tus amigos a platicar va a ser la solución. O sea, cuando nosotros ya tenemos un problema de salud mental, se ocupa la atención de tu grupo de apoyo, la atención psiquiátrica, la atención psicológica y por supuesto el evitar de alguna manera las sustancias que pueden también tener un impacto. El alcohol es un depresivo. O sea, puede ser que en ese momento te desinhibas y te la pases muy bien, pero la cruda al día siguiente no necesariamente va a ayudar a que tengas los mejores pensamientos sobre ti mismo. Si tú ya estás en una condición de meses o con una depresión, tu cruda no te va a ayudar en nada. Quizás el haber salido con tus amigos puede haber hecho que no pasaras una noche mala, pero si tú tienes una depresión, la cruda no te va a ayudar en nada en la semana. O sea, ese beneficio con tus amigos lo malo de la cruda o de haber consumido alcohol creo que no se compara tanto. No se compara con el beneficio. O sea, si tú estás teniendo un día estresado o un día triste y dices a tus amigos, oye, chale, hoy no fue mi día, o sea, puedo entender, ¿no? Las propiedades terapéuticas que tiene el salir con tus amigos, divertirte y echarte unas chelas, está bien. Pero si tú ya tienes una cuestión de depresión, ansiedad, si tú ya traes un estrés de semanas, no, el salirte a echar una chelita con tus cuates no ayuda. Probablemente vas a malacopiar, probablemente vas a llorar, probablemente vas a chocar el carro, vas a perder tus llaves o vas a perder tu cartera y vas a encontrar el pretexto suficiente para que al día siguiente digas, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué salí a tomar? La cruda moral, que creo que es peor que la cruda física en ocasiones. Pero si te fijas, es parte de la consecuencia de la sintomatología. Sí. O sea, no es que la gente vaya con intenciones de sentirnos mal. O sea, incluso nuestro cerebro nos pone en la trampa para que nos equivoquemos de tal forma que al día siguiente nos dé cruda moral. Y que de cada quien, o sea, son conductas completamente distintas. Cuando tú ya tienes depresión, el ir a tomarte unas cenas o el ir a salir a jugar, me explico, a practicar un deporte, si no estás llevando atención psicológica o psiquiátrica y si no estás regulando tus neurotransmisores, puede ser que, no sé, te empuje uno de tus compañeros o alguien no anote el balón y se vuelva el motivo de que no ocurra una crisis. O sea, si no hay salud mental, independientemente de que ir a trabajar todos los días, tampoco es bueno para tu salud. Cuando no hay salud mental, tú no sabes qué conducta estás realizando para ocultar esta sintomatología y te está lastimando. Cuando tienes un periodo de salud mental relativamente estable, no estás pasando por cuestiones difíciles o complicadas, pues incluso ir a hacer deporte, salir con tus amigos o ir a echar unas chelas con tus cuates, no es el problema. De acuerdo. Oye, otra pregunta, ¿los psicólogos van a psicólogos? Sí, bueno, los chidos. Sí, pues sí. Los que sabemos que nuestra salud mental no es permanente y no es perfecta y ocupamos de vez en cuando. Que es necesario, ¿verdad? Sí. ¿Tú vas al psicólogo? Claro. En el proceso psicológico en el que yo estoy, por ejemplo, el cognitivo conductual, yo tengo uno de mis pacientes que han pasado por una situación aguda en un programa más o menos en un intervalo de 12 sesiones. Las primeras 4 el primer mes, luego 4 cada 15 días y luego 4, dependiendo, vamos viendo
el progreso del paciente. Pero después de que se les da de alta, se les dice, si en algún momento ocupas pelotear ideas, si en algún momento necesitas atención, apoyo, escucha, no quizás todo el proceso terapéutico, pero alguien que esté ahí para ti, ya sabes que cuentas conmigo. Y entonces, yo al igual que ellos que ya pasé por mi proceso terapéutico, no voy cada semana, no voy cada mes, pero por supuesto, no. Se continúa el programa, por así decirlo. Lo reviso cada 6 meses. Ya. O si de repente sí ando muy estresado en el trabajo, o de repente estoy teniendo muchos pensamientos negativos contra mí, no sé, digo, oye, ando últimamente, ¿no? Con un montón de ideas de melancolía, hazme paro, ¿no? Órale. Y ya me agendan una cita en el mes. Digo, tampoco es cuando yo quiera, pero... Sí, claro. En el mes y puedo seguir trabajando en esta situación. O sea, porque sé que mi salud mental no es perfecta, pero tampoco la idea es que la persona dure contigo en terapia 5 años sin avanzar, sin crecer, sin ver los cambios. Algo que me gusta mucho de este modelo es que tú puedes ver cambios desde la primera consulta psicológica y siempre se les pregunta a los pacientes cómo entras y cómo sales. Bien. Que creo que es esta parte muy importante de considerar. Yo igual ya los doy de alta, pero si quieren pelotear ideas, aquí estamos. Igual yo ya estoy dado de alta, pero si falleciera, por ejemplo, un familiar cercano mío, pues por supuesto ya sé que me voy a deprimir. Ya sé que tengo 3 meses para sentirme todo lo mal que yo quiera, pero si después de esos 3 meses no hay un avance, mal, tengo que ir con mi psiquiatra, tengo que ir con mi psicólogo y decir, no estoy pudiendo. ¿Sí está bien? Sí, no está mal demostrar esa parte. Ya sabes para qué son las pastillas, ya sabes que no son para siempre, ya sabes que no es permanente. Es periódico. No puedo dormir, déjenme la tomo. Ya. ¿A qué te especializas tú? ¿En qué consultas? Porque entiendo que los psicólogos también tienen sus ramas. ¿Cuáles son las tuyas, Filo? Yo practico la terapia cognitivo-conductual y la psicología de la salud. Este es un enfoque diseñado para personas que están viviendo una situación de crisis, que acaban de perder a su bebé, que se acaban de separar, que los asaltaron, que acaban de perder su trabajo. Pero mi fuerte son las personas que ya tienen una enfermedad mental diagnosticada, que tienen depresión, ansiedad, estrés, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, que ellos ya tienen su trabajo farmacológico con su respectivo psiquiatra y ya yo me encargo precisamente de luchar contra estas creencias irracionales. Bien. Y mucho en esta parte de los hábitos cognitivos para mantener tu salud mental y sobre todo para que puedas disfrutar lo que con tanto trabajo nos levantamos todos los días por obtener que es nuestra vida. Y es un enfoque breve, es un enfoque orientado en soluciones, sobre todo diseñado para personas, por ejemplo, que tienen un proceso de adicción o que tienen un proceso donde quizás ya tengan conductas donde ya lleven por rato haciéndose daño, como por ejemplo las personas que tienen obesidad, como las personas, ¿no?, que tienen diabetes o hipertensión, que hay que hacer como un cambio en la estructura de su pensamiento para evitar estas estilo conductas. De vida, claro. Entonces mi enfoque sí va mucho más al área de la salud y está diseñado específicamente para modificar a veces estos pensamientos o creencias que generan síntomas que eventualmente se convierten en las conductas que nos hacen daño. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar los datos de contacto de el maestro Héctor Aro Cabrero en la descripción del video, porque creo que a las personas que están escuchando el video puede ser que les interese tener una consulta contigo, tener un programa, tener un acompañamiento que a lo que te conozco y te lo repito, sé que eres una persona que siempre ayuda a los demás y eso es algo que se debe reconocer. Filo, estamos en la recta final de esta gran entrevista, la verdad es que se han tocado puntos muy interesantes, hemos tenido una conversación muy nutritiva en esta cuestión de la salud mental y con esta pregunta me gustaría que dieras un mensaje o qué te gustaría a ti transmitir para las personas que todavía se rehúsan. Platicamos sobre la masculinidad, que nos rehusamos en ocasiones por decir que somos hombres a que no podemos tener psicología o que no está tan bien visto. Pero en cuestiones generales, a ti, ¿cómo les puedes decir que no se rehúsen a buscar esta cuestión psicológica? Un mensaje que les pudieras dar a ellos. Yo sé que durante muchos momentos en la humanidad no hubo necesidad quizás de contemplar nuestra salud mental. Yo entiendo que antes tampoco era necesario observar del todo estas cuestiones relacionadas con la nutrición. Nuestra sociedad está en constante cambio
Y en el momento en el que estamos ahora, es importante empezar a renovar nuestras creencias sobre lo que es saludable, sobre lo que implica la felicidad, el amor, el éxito. Yo te invito a que consideres que si por alguna razón no estás siendo del todo feliz, si estás realizando conductas que te lastiman o están lastimando a los demás, si no sientes que estás alcanzando el éxito, quizás sea un problema de salud mental y puede ser resuelto y atendido en menos de lo que crees. Creo que es normal pasar por momentos difíciles en nuestra vida e incluso por problemas de salud mental, y aunque no todos conlleven la necesidad de tener una terapia o un proceso psicológico, sí creo que hoy en día llevar estas dificultades de la mano con un profesional puede impulsarnos a tener los mejores hábitos que podamos llegar a tener para construir por lo menos una integridad emocional, una correcta salud mental y una sociedad donde nos guste vivir. Creo que los profesionales del área de la salud mental tienen que tener esta visión, no solamente de que la persona sea funcional para la sociedad, sino que además se sienta plena. Si ya tienes más de 3 meses que no te sientes pleno, si estás realizando conductas que te lastiman o lastiman a los demás, si te ataca el insomnio, si de repente síntomas te impiden llegar a tu trabajo o llegar a la cita o conocer a la persona que realmente quieres, o te das cuenta que por alguna razón hay errores que cometes de manera seguida, quizás no es tu culpa, es un problema de salud mental. Identificarlo y poderlo atender, contrarrestar y por supuesto rehabilitar te va a permitir sentirte más pleno con tu vida. Creo que la salud mental tiene que ir por ahí. No te digo que no lo estés haciendo muy bien, de hecho sobrevives a diario. Pero si por alguna razón estás sintiendo o estás haciendo cosas que no te están haciendo sentir del todo pleno o bien, quizás no es tu culpa. Quizás es un problema de salud mental que un profesional puede ayudar a resolverlo en menos tiempo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por compartir eso. Filo, muchísimas gracias por habernos acompañado a este episodio del Foro Maestros. De verdad fue una plática que disfruté mucho, aprendí mucho. La verdad es que era una persona con la que siempre tengo buena conversación y creo que era importante tenerla frente a las cámaras porque tienes mucho que compartir y tienes mucho que decir a los demás. No sé si quieres decirle algo más a las personas que nos están viendo antes de cerrar este episodio. No, pues agradecerte el que me hayas invitado. Te digo que yo fui fan de tu proyecto desde el inicio. Qué padre por fin compartir este espacio contigo. Y pues maestro de maestros, mi buen, solo usted que tiene la capacidad precisamente de reunir a tanta gente, de aprender de tanta gente y de permitirnos a los demás aprender de todos ellos. Muchas gracias y estoy muy, muy, muy feliz de ser parte de tu proyecto. Muchas gracias, Filo, por las excelentes palabras. Y sí, este proyecto es para todos. Hay foros distintos, pero a ustedes que están escuchando, si en algún momento quieren venir, no hay un limitante. Siempre nos ponemos en contacto y aquí estamos para platicarlo. Pues bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber estado en este gran episodio. Si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestras redes sociales, ahí van a encontrar más información. Van a ver este episodio en YouTube y en Spotify. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Gracias. Sí, pégate.